Además, la cosecha es el doble de grande que antes. Esto es, todo gracias a los magos que han estado usando todos los Niders para asegurarse de que las herramientas estén en su lugar. Ahora, Aero echa un vistazo a la casa del maná y a la paz que reina en estos momentos. El ratón desapareció de la imagen y el territorio se estabilizó, desearía que permaneciera así de pacífico. Hace unos 50 años, 3 países llegaron al poder después de una gran guerra y se los conoció como las 3 grandes naciones. Pero entre los 3 se encontraba el reino de Domingel, que era más débil que el reino de Ernesia y el imperio Mirman. Sin embargo, logró consolidarse aprovechando la guerra. Hablando de el reino de Damanil, están pasando por un momento difícil. El rey, en Lugia, Lutanea, descubre los documentos que contienen evidencia sobre productos que se contrabandean desde el reino de Arnecia, y definitivamente no se muestra tranquilo al respecto. Le preocupa el futuro del reino, pero su mano derecha, el Gazin, intenta calmarlo. Tal como van las cosas, la crisis económica del reino será demasiado grave para superarla en los próximos 5 años, y obviamente, eso no es B. Cambió cuando un cierto niño llegó y casualmente causó un desequilibrio económico. Al dar la vuelta a su periódico, el Imperio Mererman incluso intentó presentar una queja sobre la producción de papel, pero no funcionó porque lo producía con un método diferente, lo que les impedía cubrir la brecha. Elwis, y sugiero usar la fuerza, pero se enfrentan a Urnicia, que es bastante similar a la Nación del Fuego del mundo. Sin embargo, menciona que tendrán que unir fuerzas, en lugar de desafiar por su cuenta. Así que, con esto, el reino de Deamanil envió mensajeros a 3 naciones diferentes para solicitar una alianza. Se reunieron en una sala de reuniones secreta y sombría de Deamanil, y Eyewisi da la bienvenida a los participantes. El representante. Los representantes que se presentaron son del Imperio Mirman y del Ducado de Chehapan, y ambos tienen cicatrices por alguna razón. En fin, resulta que el otro lugar con el nombre que no me molestaré en repetir es un territorio pequeño, pero con una gran reputación militar. Y ahí está el Sacro Imperio, que ni siquiera se molestó en presentarse, pero probablemente quiera ver arder a Enecia tanto como ellos, así que no delatarán la reunión. Claro, la reunión comienza y se discute la necesidad de detener a Arnesia debido al cambio de poder económico. Dado que Arnesia es un país bastante fuerte, un reino fuerte necesitará la alianza para poder presentar una buena batalla. Miente con cifras que no podrán desarrollar ningún producto si se ven presionados por la guerra. Pero él cambia su atención hacia el príncipe más joven, que es real, y como ha estado desarrollando varios productos además de todos sus reconocidos logros, así que calculan que si lo dejan, probablemente seguirá haciendo varias cosas que la llevarán a ser imparable en Asia. Así que, los objetivos principales son causar un daño significativo al reino o matar. Los representantes están de acuerdo con el plan e incluso han querido ir a la guerra desde el principio. Y ahora las cosas se han puesto en movimiento entre ellos. De vuelta a ella, el rey se entera de la reunión entre las 3 naciones y está seguro de que algo está sucediendo. Decide hacer preparativos, ya que la guerra que se avecina será mucho peor que la anterior, y ordena que se notifique a cada territorio al respecto. Arial recibe esta notificación en Fuya y comienza a preguntarse si fue demasiado lejos incluso cuando se contuvo. No puedo preguntar si ha pasado algo, ya que normalmente disfruta de sus paseos. Menciona que tiene que reunirse con Canias y que ha ocurrido algo problemático, por lo que deberán estar completamente preparados. En resumen, Ernesia gana dinero, pero a Domingo no le gusta, así que Domingo inician una alianza. No se caen bien, pero quieren derrotar a Ernecia. Fin de la reunión. Dado el desarrollo de todo, probablemente estén tratando a Unriel como si fuera un villano. Kenia se entera de la inminente guerra y de la alianza entre el Imperio Mirman y los otros 2 reinos. Era comprensible que se tratara de una alianza entre el Imperio Mirman y los otros 2 reinos. Era comprensible que se tratara de una alianza entre el Imperio Mirman, ya que no se llevan bien. Por una vez, Arial está de acuerdo con esta idea, pero sería difícil encontrar pruebas, ya que la reunión fue secreta. Después de todo, no habría forma de que dejaran pruebas después de la obvia reunión secreta, y tuvieron mucha suerte de descubrirla. Ya sabía que llegaría la guerra, pero nunca esperó que llegara tan pronto. De todas las vidas pasadas en las que ha estado, piensa en cómo los humanos siempre tienen que recurrir a la guerra, y la razón por la que la guerra actual es ridícula. Claro que cree que la guerra no es la solución a todos los problemas. India lo saca de sus pensamientos ya que aún no hay nada confirmado, y sugieren que Kania debería regresar al Palacio Real. Resulta que el rey le envió una carta para expresarle su preocupación y evitar que ella entrara en batalla. Pero a Arel le daba igual ir al frente. Esta es una opción viable, ya que su condición de princesa podría beneficiarla más que su condición de noche. Pero los refugios de Kania es regresar sin pensarlo. Erol intenta advertirle que podría acabar en el campo de batalla si las cosas salen mal, pero ella está más que bien. Con eso,
Además, prometió mantener a salvo a su hermano menor y no quiere huir a un lugar seguro solo por ser una princesa. Cree que ser de la realeza es una razón más para no huir. Al verla Res, no duda de que su amada hermana ha crecido y decide informar al rey sobre su decisión, ya que es prácticamente imposible detener a Kanya. En la sala de recreo del castillo de Arles, Saína de Souza discute la próxima guerra con Asa y Dia. Resulta que Saína ha estado en guerra 2 veces, pero está segura de que la actual será mucho más grave. Sugiere que Asa debería visitar su pueblo natal para ver a su hermano, ya que él empezó estudiando en la academia. Aunque suena bien, Asa decide quedarse, ya que cualquier cosa puede pasar. También menciona que Sena ha estado posponiendo sus vacaciones para quedarse, ya que pueden. No pueden ir a ninguna parte, simplemente deciden divertirse todo lo que puedan mientras aún puedan. En el cuartel de Arel, este hace planes para la guerra. Él cree que podría suceder en un año. Incluso con su experiencia de varias reencarnaciones, no está seguro de cómo resultará la guerra. También planea intervenir en el peor de los casos. Pero eso significaría abandonar su vida pacífica, que es su principal prioridad, sobrevivir a la guerra. Aquí, decide hacer una concentración militar para evitar que los oponentes entren. Russell corre a encontrarse con Aken, quien casi le habría dado un golpe en la cabeza con su martillo sobre la flecha. Menciona que las instalaciones del lugar son bastante buenas, pero los demás herreros no le sirven de mucho. Trabajaron 2 días sin dormir y todos se desplomaron. Bacon está molesto por esto, pero claro, la gente normal moriría después de trabajar así. En fin, Aken ha recibido los documentos para fabricar acero de Damasco y está sorprendido de que se pueda fabricar con esos materiales. Sin embargo, el proceso no será fácil, ya que debe ser preciso. En resumen, RL solicita la fabricación de algunas armas, y Aken accede. Cuando pregunta cuántas necesita, ARL responde hacia Vistper, lo que incluso causa dolor y conmoción. Luego hace una conjetura de distancia, ya que Aken está decidido a cazarlo. Resulta que Erou quería que le hiciera 20.000 piezas de armadura, y él definitivamente no está de acuerdo con eso. Por otro lado, Aerol piensa que mejor se cuida si sigue haciendo esto. Luego, va a ver a Jan, el traficante de esclavos, quien ahora está desprovisto de todo el dinero que ha estado recibiendo. Recibe con agrado la mejor tajada. Clientes siempre, y se ponen manos a la obra, ya que es una reunión urgente. Esta vez, ahora, Jan recibirá la orden de su vida, y él incluso. Me comuniqué con todos los comerciantes posibles antes de la reunión. Arrasa su mano y pide 50.000 esclavos, que es 10 veces la última orden. Es de suponer que ni siquiera Jan esperaba esta cantidad. Jan no podía creerlo. Se encuentra repitiendo la enorme cantidad solo para ver si nuestro príncipe está bromeando o no. Pero nuestro chico responde preguntándole si eran demasiados. Fue entonces cuando el traficante de esclavos ve que el príncipe realmente está de negocios. Le dice que la verdad es que ha aumentado el número de nobles que buscan esclavos, y han estado pidiendo entre 2.000 y 3.000 personas, diciendo que todas pretenden usarlas como tropas. ¿Pero 50.000 personas? ¿Qué demonios hace con 50.000 personas? Le pregunta si piensa usarlos a todos para el mismo propósito. El príncipe le responde que no, ya que, como antes, esa cifra incluye a los esclavos y sus familias. Pero le dice al joven esclavo que su especulación no es tan descabellada. La marca. El comerciante de esclavos sonríe con entusiasmo ante esta oportunidad lucrativa. Seguro que espera que le den más dinero después. Unar. Nuestro chico obviamente lo ve. Se dijo a sí mismo que tiene sentido, ya que no es difícil para un comerciante percibir las señales de una guerra inminente. Sin duda pedirá más del precio de mercado por los próximos clientes. Nuestro chico le dice que espera que se lo guarde. Él mismo, y el traficante de esclavos accede, diciéndole que la confidencialidad es fundamental en los negocios. Le pregunta a nuestro príncipe si desea que envíe a los esclavos a su territorio. El príncipe pregunta cuánto tardaría en reunir a 50.000 personas, y el traficante de esclavos responde que unos 5 días. ¿Cómo demonios tiene esa cantidad de esclavos? El príncipe le dice que iría a buscarlos él mismo en 5 días, y le pregunta si está seguro de querer hacerlo, ya que podría ser engorroso. El príncipe le dice que no hay problema y sale rápidamente de allí. De pie detrás de las puertas cerradas, dijo. Se dice a sí mismo que tiene un montón de preparativos que hacer al volver a casa, y su perezoso no quiere hacer nada de eso. Calcula que usará esto como excusa para holgazanear durante los próximos 5 días, su vida perfectamente justificada de dulce ocio le espera. Más tarde, un tren se encuentra con Kanya. Le sorprende la noticia de que no podrán volver a casa en los próximos 5 días. Le pregunta si está seguro de que no hay problema, ya que todos están ocupados. Nuestro príncipe la llama niña inocente y le dice que holgazanear cuando estás ocupada es mucho más dulce que holgazanear cuando estás libre. Pero Kenya insiste en que deberían preguntar si pueden irse a casa. Nuestro chico le pregunta si quiere echar un vistazo al Capitolio. Hizo una pausa. Por un momento, aterriza en un flashback. Debido a su posición como princesa y al ataque de la secta oscura,
Kanya tuvo que pasar la mayor parte de sus días en el Palacio Real. Se tomaría muy en serio el mundo exterior y definitivamente no podría resistirse a esta oferta. Así que ella accede y le pregunta al príncipe si pueden ir de turismo. Aril le dice que sí, y que ya ha delegado todas las tareas importantes a otros, así que pueden permitirse quedarse aquí un tiempo, y estar. Además, ni siquiera tiene nada que hacer al regresar. Sería la princesa desempleada. Ella acepta, y le dice que solo por esta vez, la misión de un héroe de convencer a Kanya es un éxito, ya que, para sortear el bullicio, Kanya exclama que la aldea de su territorio es realmente pequeña comparada con esta metrópolis. Aril le dice que es porque viven en una zona rural. Le recuerda que le tome de la mano para no perderse. Prueban unos bocadillos deliciosos. Bueno, Kanya aprueba deliciosos bocadillos. Observan la fuente y Kanya ve que es más pequeña que la que tienen. Una Kanya ve algo y muestra nuestras huellas de helado. Algunos objetos que había hecho hacía mucho tiempo. Ella recuerda haberlos visto antes. En un rel, se asusta al ver la pancarta. Le da mucha vergüenza, y es entonces cuando se da cuenta de que es una de sus propias tiendas. Así que, empuja con estilo a Kenya para que puedan ver otras cosas menos vergonzosas. La princesa entra. De todos modos, se da cuenta de que aquí venden espadas. El vendedor les da la bienvenida y les ofrece una espada que, según él, es solo para ellos. El vendedor se pone en plan de sermonear a Kanya y le cuenta sobre las fundiciones de algunas espadas. Le ofrece un 10% de descuento, pero nuestro príncipe lo interrumpe rápidamente, diciendo que es absolutamente inútil. Entiende que quiere ganar dinero, pero no debería. Productos falsificados de Cell. El vendedor intenta negarlo, alegando que sus espadas fueron aprobadas por los enanos, pero Ariel simplemente le pide que las infunda con un poco de su chakra. Ella lo hace. Esto y ahora él. La espada hecha por los enanos ahora es enana solo por un poco de aura. El vendedor intenta negarlo, pero el príncipe amenaza con llevarlo a la forja para comprobarlo. Pero el vendedor se disculpa de inmediato. Por el precio de... y el perdón, Flecha toma una daga por poco dinero, y después de que... vete... Errol le dice a la princesa que la daga es una auténtica daga hecha por enanos y se la da como regalo. Anya está muy feliz con el regalo, y esto hace que el niño esté muy contento. Unos días después, los esclavos marchan con el príncipe y la princesa. Le dice que esto podría ser excesivo, pero un riel le dice que imagine comandar a 20,000 personas a la vez. Ella admite que se sentiría bien. Las puertas se abren y todos están emocionados de ver al príncipe hasta que dejan de hacerlo. Están aterrorizados por la cantidad de gente que había reunido. Le dicen que son demasiados y le preguntan cómo van a alimentarlos a todos y si deberían haber esperado un poco, antes de aumentar sus fuerzas, ya que aún no tienen suficientes proe. Responde diciéndoles que no hay duda de que habrá una guerra. Les pide que confíen en él, pues nunca se ha equivocado. Le escuchan. Escúchalo y él les pide ayuda con algo. Vamos a convertir a esos esclavos en soldados de élite que protegerán la región de las Illas. Primero seleccionarán a los más prometedores y priorizarán su entrenamiento. Luego, se convertirán en comandantes de cada unidad y entrenarán al resto de las tropas. Quiere que dirijan toda la operación con una guía básica de entrenamiento que les entregará, y, dejándoselo a Osaba y Sina, van a estar muy ocupados a partir de ahora, porque buscan a los líderes de la Alianza de los Tres Territorios, y él les haría pagar por hacerlo trabajar. El joven príncipe Arrel y Dia son vistos caminando por las montañas. El príncipe se queja del senderismo y le pregunta a Dia por qué viven los magos en las montañas. Explica que solo a los magos mayores les gusta montar talleres en las montañas, y que los jóvenes prefieren la ciudad. El príncipe Arol lo comprende de inmediato. Maya también revela que prefiere la ciudad, porque no había nada que comer en las montañas. El príncipe está de acuerdo, pero no con su razonamiento. Finalmente llegaron a la destino, donde se encuentran con Fayón, quien comenta cuánto tiempo ha pasado desde que vio al príncipe en persona y está dispuesto a ayudar. El príncipe intenta tranquilizarlo, diciendo que solo quería comprar algo un poco difícil de conseguir. El príncipe quiere piedras que puedan. Estormana, también conocidas como piedras mágicas, y le gustaría tenerlas al por mayor, pero solo las que tengan gran pureza. Su estado de ánimo cambia. Explica que la solicitud era competencia de la torre mágica y no entiende por qué el príncipe acudió a él. RYL le revela que la torre mágica no se la venderá, y Pion inmediatamente se da cuenta de que está planeando usarlos para la guerra, a lo que el príncipe asiente. Dependiendo de cómo se usen, los magos pueden ser como armas letales de largo alcance, especialmente en el campo de batalla. El príncipe le asegura a Fayón que simplemente quiere defender su territorio, y Fayón lo entiende pero todavía está confundido sobre por qué el príncipe lo buscó. El joven príncipe le pide juguetonamente a Fayón que deje de hacerse el tonto, pues sabe lo poderosas que son sus conexiones. Claro que, a estas alturas, Fayón ya debería saber cómo opera el príncipe con el dinero. El príncipe le revela que Faon es un anciano testarudo, lo que también significa que es sabio y reservado en asuntos de dinero. Faon acepta a regañadientes, pero advierte que tomará tiempo.
Por suerte, nuestro protagonista también lo pensó. El príncipe emprende feliz su viaje de regreso a casa, pues otro asunto acaba de resolverse. Siente que ha trabajado demasiado estos días y que quizás debería tomarse un descanso. Su repentino frenazo lo detiene en seco. Le pregunta qué le pasa, y ella revela que simplemente estaba un poco sorprendida por la cantidad de dinero que le había pagado a Fionn. El príncipe le resta importancia y decide susurrarle a cuánto ascendía su fortuna total, ya que ella parecía curiosa. Esta información deja a Día completamente aturdida, y el príncipe se ríe de ella. Ni siquiera incluyó el dinero que robó de la casa Franz. El príncipe entonces la anima a no preocuparse, y ambos caminan de regreso a casa. No, mucho después, de vuelta en Feelia, el príncipe Aril tiene una tarea importante para sus magos, ya que golpea un trozo de papel frente a ellos, lo que los egipcios ven nuestros planos. Les dice que los necesita listos antes de la guerra y que son ultrasecretos, así que tendrán que trabajar en ellos solos. Esto los deja estupefactos, pero les pagan generosamente por ello. El príncipe les mostrará lo que es ser un auténtico adicto al trabajo. Mucha suerte, porque es el trabajo duro de la gente común lo que mantiene la paz en el mundo. Hoy, nuestro joven príncipe va de excursión a la capital con Asa. Asa sospechaba. Preguntó qué hacían allí. El príncipe Erlich le indicó que estaban allí por asuntos de Sirius. Intuyó su sospecha porque últimamente había estado haciendo muchos negocios importantes para prepararse para la guerra. Agarró. Están armados y la arrastran hacia una puerta muy elegante. Es la Real Academia. Estaban allí para ver a su hermano pequeño, que acababa de empezar a asistir. La Real Academia es una institución educativa real para niños nobles. Sin embargo, los nobles de alto rango prefieren contratar tutores privados, así que es básicamente para niños nobles comunes. A Asa Tripe, para protestar, pero el príncipe insiste, diciendo que si fuera su hermano, se enojaría porque su hermana está demasiado ocupada para verlo. No le gustaba perder el tiempo mientras todos los demás estaban ocupados. El príncipe le pidió que dejara de ser terca, ya que no era el tipo de jefe que no la dejaría ir a ver a su familia. Además, él ya había puesto varias excusas para obtener un pase de visitante, así que le prohíbe que lo moleste hoy. Sin embargo, ella todavía intenta protestar. Entonces, ven a unos niños nobles, y nuestro príncipe se da cuenta de que no sabe nada del hermano de Osa. Le pregunta por su paradero, pero ella admite desconocer su ubicación exacta, aunque le asegura que lo reconocería enseguida porque a menudo le dicen que se parecen. Me gusta, lo cual es cierto, porque la impresión casi lo muestra. Inmediatamente, se llama Aret y está en una especie de reunión. Más bien una confrontación, más bien con tres chicas. La primera muchacha le pregunta a Aret si ha considerado su propuesta con un tono duro y serio. Mirrata empieza a negarse, y el príncipe se da cuenta de que está siendo intimidado. El príncipe se ofrece a ayudarlo, pero Osa le pide que espere un momento y, finalmente, las chicas se van. Asa confronta de inmediato a su hermano, quien se sorprende al verla. Asa pregunta por esas chicas, quejándose de que él le dijo que estaba bien en la carta que le envió. Intenta explicarle, pero Asa se muestra demasiado autoritaria, así que se niega por completo a hablar con ella. Asa está sorprendida y jodida. El príncipe Arel se da cuenta de que nunca la había visto tan nerviosa, así que se ofrece a hablar con él en su nombre. El príncipe. Ellos comienzan a hablar con Iret, de hermano a hermano. Entonces revela que en realidad es el jefe de su hermana. Iret se sorprende al hablar con el tercer príncipe, pero le dice que no se preocupe. Va directo al grano y le pregunta si realmente lo estaba acosando esa joven mandona. Irrate duda, pero el príncipe le asegura que no se lo dirá a su hermana. Incluso le hace una promesa con el dedo meñique. Iret revela que la niña es en realidad Lady Ila, la hija menor del marqués Carret. El príncipe Arol reconoce el nombre de una noble de buena reputación que había asistido a su ceremonia de mayoría de edad. Se ofrece a informar. Le preguntó si realmente había estado acosando al hermano del tercer príncipe en su noche privada, pero el chico lo rechazó de inmediato. El flashback revela que, en realidad, la niña en realidad le estaba preguntando a Iret, el joven labrador. Salir con ella, sí, por muy loco que suene, era la verdad. Aún así, el flashback en respuesta a la petición irrazonable de Aya, Eret huye de ella, gritando que no quería y que solo tenían 11 años. Hasta el día de hoy, el príncipe está completamente de acuerdo con él. Eran demasiado jóvenes para ese tipo de cosas. Iret se queja de que sigue invitándolo a salir a pesar de que él la rechazó rotundamente. Y luego las otras damas nobles siempre se burlan de él por lo guapo que se ve, tratándolo como a una mascota. No lo estaban acosando. Estaba simplemente preocupado por cómo todos se burlan de él. El príncipe se sorprende de lo despistado que es el joven. Solo era una pelea amorosa entre estos mocosos. Está decepcionado. Leo admite que no sabe cómo responder a esto. Entonces el príncipe sugiere que empieza por preguntarle él mismo, señalando a la joven Aya, que había aparecido repentinamente detrás de él. Aya declara audazmente que regresó porque tenía algo que decirle a Red, y luego pregunta quién es la princesa. El príncipe
la ley del príncipe basado. El príncipe responde casualmente que no son personas extrañas, de hecho, la dama detrás de él era su futura cuñada. Se refería a Asa, y grita furioso que no lo era, y Asa, increíblemente nerviosa, le pregunta al príncipe qué quería decir con eso. El príncipe entonces le susurra algo al oído, mientras Airite comienza a entrar en pánico. Calla. Por otro lado, reconoce a Asa como la hermana mayor de Aret, y su actitud cambia por completo. Se presenta con humildad y mucha cortesía. Luego, con calma, le pide tener una relación con su hermano menor. El príncipe reconoce su valentía, mientras el resto de la pandilla queda atónita. Asa se vuelve hacia el príncipe. Discutieron, preguntándole qué debía hacer. El príncipe sugirió que los dejaran tranquilos, siempre y cuando no le desagradara la joven. Asa sigue preocupada, pero el príncipe cree que, en el fondo, Irait siente algo por ella, pero él simplemente no sabe cómo responder a sus avances. Después de todo, no dijo que la odiara per se. Razona que Aret simplemente la rechaza por orgullo. Pero, si se deja así, lo que tienen podría florecer en algo hermoso. Simplemente, también añade que su unión sería beneficiosa para la familia de Asa, ya que ella pertenece a una nobleza con un talento notable para obtener ganancias de inversiones bien calculadas. Aunque Asa no es del todo. Me entusiasmó que esa idea fuera motivo de citas. Aún así, la impresión insiste en que los dejaron en paz. De verdad están interesados el uno en el otro, sería mejor confiar en su hermano y ver qué pasa. Asa finalmente cede. En medio de la discusión, un estudiante los interrumpe repentinamente, preguntando si Airet estaba molestando a Ya otra vez, exigiendo saber por qué Airet no había aprendido la lección y había dejado de intentar congraciarse con Lady Ya. ¿Ya? Inmediatamente interviene y sale en defensa de Areiz. Le pregunta por qué estaba tan enojado y le revela que era ella quien lo invitaba a salir, no al revés. Pero ese era precisamente el problema de Lucian. Ella lo estaba rechazando. Y, en cambio, intentar acercarme a una carrera como la que hice en el retroceso. Se vuelve bastante genial. Para el príncipe Arel, todo esto era solo un ridículo triángulo amoroso. Lucian continúa. Discuten, diciendo que la casa Arez estaba en ruinas y que su hermana tenía que irse a trabajar a un lugar remoto. Añade que si insistía en salir con él, podría avergonzar a su noble casa. En este punto, tanto nuestro protagonista como su caballero empiezan a irritarse. Como ambos son etiquetados como el señor de la nada y la hermana trabajadora, respectivamente, Aret se enfrenta a Lucian, diciendo que no tenía derecho a insultar a Jan y a su hermana. Lucien está irritado y se prepara para asestar un golpe sólido. Es detenido a mitad de camino por un príncipe mucho más alto, Ail. Lucian lo ve por primera vez y le pregunta quién es. El príncipe se presenta como la mano de la justicia que se ocupará de su comportamiento. Había planeado simplemente observar, pero Lucian se pasó de la raya. Luciano le instó a que se ocupara de sus asuntos, ya que era un extraño. Pero el príncipe tenía permiso oficial para entrar y estaba a punto para enseñarle modales a este mocoso cuando otra figura entró, preguntando por qué tanto alboroto. El príncipe nota que comenzaba a reunirse demasiada gente, mientras que Lucian reconoce a la nueva figura como Gadle, y a juzgar por su tamaño, no era un profesor. Gadle va más allá y pregunta cortésmente quién es el príncipe, y el príncipe se presenta con gusto, pues había estado esperando que alguien preguntara. Gadle casi se atraganta. ¿Qué demonios hace el príncipe aquí? Sugiere cortésmente que vayan a un lugar privado a hablar. Allí, se disculpa y revela que en realidad es el hermano mayor de Lucian. También es el primogénito de la familia, instructor de magia en la academia. El príncipe cree que Reed debería recibir esta disculpa, y no él, y Asa asiente, pero Rattle se niega a intervenir porque escuchó que fue a Red quien primero causó problemas y, por lo tanto, debería ser él quien se disculpara. Sassy siente escalofríos. No cree que su hermano haya hecho nada malo. Prince, todo empieza a tener sentido. El triángulo amoroso a tan temprana edad. People Academy no es solo un lugar de aprendizaje, sino también un lugar para formar conexiones sociales. La familia de Putin le ordenó acercarse a Lady Ea. Probablemente no sea una de las razones del establecimiento, pero las buenas intenciones pueden corromperse con el tiempo. Gatle continúa diciendo que su casa y la de Lady Ea ya estaban en buenos términos, y que Arred no tiene derecho a intervenir. Nuestros participantes. El protagonista está completamente disgustado. No podía creer que Gatle se llamara instructor. Con rabia, pregunta si la discriminación era un valor académico en la institución. Se niega a ceder. No puede ignorar la diferencia de clase. Cree que establecer relaciones según la clase es un deber de un noble. El príncipe entonces se vuelve en su contra, ya que Asa, la hermana mayor de Eret, era su caballero real personal. Eso la coloca automáticamente en una posición mucho más alta que él. Se queda sin palabras.
Intenta recuperarse y les dice que simplemente adviertan a sus respectivas familias y terminen el asunto de inmediato. Pero el príncipe se negó. RMC está enojado. El príncipe decide que la única manera de resolver realmente este asunto es mediante un antiguo método tradicional, empleado por los nobles para resolver disputas. El príncipe. Esta flecha propone un duelo entre Osa y Gatli, sus hermanos menores. Gatli está a punto de negarse, pero el príncipe lo interrumpe añadiendo las recompensas y condiciones del duelo. A cambio, el príncipe prometió no solo retractarse de todo lo dicho, sino también concederle a la familia de Gatli la ayuda financiera que realmente necesitaba. El príncipe también aceptó que el requisito para su victoria era que Asa y su hermano ganaran, lo que significa que a Gatli se le otorgaría la victoria incluso si uno de ellos pierde. Fue simplemente una oferta que Gatli no pudo rechazar. Destrozó que Lucky era al menos 2 años mayor que Arred. Él mismo era el capitán de la Orden de Caballeros. Eso debería darles suficiente ventaja para asegurar al menos una victoria. O eso creía él. Ver felizmente sella el trato jurando sobre su nombre y el apellido de su familia real, y quedó decidido. Aesach casi se desmaya. Está bastante enfadada con el príncipe. Dice que normalmente es bastante indulgente, pero esta vez, el príncipe fue demasiado lejos. El príncipe se pregunta cómo es posible, ya que ella literalmente siempre lo está regañando. Él se compromete a ser un poco irrazonable, pero no puede dejar que Gatli se salga con la suya. No solo, sí que se burló de Airet, pero la despreció por completo. Le pregunta a Asa si realmente va a pasar por alto todo esto. Sasa, sin embargo, argumenta que ella es su caballero real personal y que nunca debería luchar por su cuenta. Pero el príncipe contraataca, diciendo que menospreciar a su guardia personal significa menospreciarlo a él. No tolerará que nadie lo insulte ni a él ni a su gente. El príncipe sabe que ella secretamente quiere vencer a Gatleap y le dice que piense en esto como la oportunidad perfecta. Además, su hermano también estará mirando, por lo que esta sería su oportunidad de mostrarle lo increíble que es. Esto convence a Asa y finalmente acepta. Mientras tanto, Iret está completamente desquiciado y temblando. Cree que no puede perseguir a Lord Lucian, pero el príncipe le dice que simplemente ataque. Quiere discutir, pero la letra pequeña se pone serio y le aconseja. Le dice que parece que Lucian lo ha estado acosando durante un tiempo. Leo que lo admite, lo enfurece, pero por el bien de su hermana y el bienestar de su familia, no puede permitirse actuar imprudentemente, así que tuvo que aguantar y trabajar en sí mismo. El príncipe luego le pregunta cuándo cree que podrá escapar de ese tipo de vida. Para cuando se gradúe será demasiado tarde. Si sigue esperando, mantendrá un perfil bajo por el resto de su vida. Esta es su oportunidad de demostrarles de qué está hecho. Se va. Continúa diciéndole que apresurarse sin un plan no le servirá de nada, pero que no debería hacerlo. Preocúpate porque el tercer príncipe lo respalda. Alertas Leo y empieza a emocionarse. Cuando Ero susurra un plan para garantizar su éxito, la realidad es que un duelo puede sonar noble, pero en realidad es bárbaro. A pesar del acuerdo, sigue siendo bastante violento, pero no hay nada que disfrute más la gente que observar los problemas ajenos. Así que no le sorprende al príncipe que muchos niños y profesores asistan a los duelos. Leia se reúne con el príncipe y le confiesa que nunca estuvo de acuerdo con nada de esto. El príncipe se disculpa por no haberle avisado con antelación, pues estaba demasiado ansioso por vencerlos. Ella admite que ella sentía lo mismo, pero esta no era una pelea justa porque Herat no era bueno con la espada. El príncipe le revela entonces que las habilidades no son necesarias para ganar, solo necesitas los trucos adecuados. El príncipe aprovecha esta oportunidad para comprobar si ya está realmente interesado en Ared o no. Él le pregunta directamente y ella comienza a inquietarse. Ella empieza a soltar todo tipo de razones por las que le gusta, y se sonroja, obviamente, como una chica en una primera cita. Cree que él es tan linda que podría morderlo. El príncipe se da cuenta de que la chica es igual a él y concluye que es increíblemente peligrosa. Mientras tanto, los dos jóvenes se preparan para pelear. El representante, porque da la señal y comienza el partido. Toma el primer movimiento, grita muere y se abalanza hacia Irat con una velocidad increíble. Apenas puede creer que sea un noble. Actúa como un animal, como un tigre que acaba de encontrar a su presa. Parece que Ered está en serios problemas. Bueno, hasta que deja de estarlo. El príncipe de repente empieza a enviar. Le da instrucciones que sigue al pie de la letra. Esquiva. Se retira y golpea exactamente como se le indica. Luego asesta un duro golpe a su oponente. Funciona pero se conecta con el suelo. Murmuró que su postura podría ser incómoda, pero de alguna manera logró acertar. El príncipe usa un mini dispositivo de comunicación para ayudar a Iret. Ya sabe lo que pasa, y nuestro príncipe se lo pasa bien. Predecir los movimientos de un niño es demasiado fácil para él, ya que solo practican lo que aprenden. Anima por una rata para seguir sus instrucciones y una rata accede. Mientras tanto, ahora Vexed intenta atacar de nuevo,
esta vez desde arriba. Grita insultos furiosos y se ve tan aterrador que Ir retroceso entra un poco en pánico. El príncipe le dice, para calmarse y dar instrucciones específicas para doblar la cintura y blandir la espada hacia arriba. Irik cierra los ojos y hace exactamente lo que le dicen. Asesta un golpe crítico. Golpeó un punto muy privado y sensible del cuerpo de un hombre, lo cual completó. Noquea por completo a Lucian y Lee. La multitud, profundamente conmocionada. Tengo que verlo, señor. Es su pérdida, pero sospecha que es un engaño y le deja saber al príncipe lo deshonesto que es. Pero nuestro protagonista, muy despreocupado, lo niega rotundamente. Eso no puede probar nada, e incluso si pudiera, no había ninguna regla contra la orientación externa, por lo que deja pasar el asunto. Además, no importará si gana el siguiente, ¿verdad? Mientras tanto, el joven Red, orgulloso de sí mismo, corre al lado del príncipe. Este lo felicita y lo contrata. Corre hacia él, diciéndole que siempre supo que ganaría. El príncipe se sorprende de que no dudara en decir una mentira descarada. Estaba muy preocupada. Se vuelve hacia su hermana. Ellos empiezan a preocuparse. Recuerda que su oponente, Gatle, era el capitán de la 13ª Orden de Caballeros. El príncipe coincide con él, pero de cualquier manera da igual, porque él es. Estoy más que seguro de que Asa ganará esta pelea. Le dice a la. Observar atentamente y asegurarse de que su hermana no se obligue a luchar por el bien de su familia. El partido comienza y Gatle decide que no va a subestimar a Asa. Luchará con toda su fuerza desde el principio. Comienzo. Carga para atacar. Sabe que siempre es cuidadoso y no se deja vencer fácilmente, pero algo anda mal. De repente, la habitación da vueltas. No es así. Él es quien gira, volando por la habitación. Al parecer, Asa ya había entrado a toda velocidad y lo había atacado mientras aún pensaba. Ni siquiera se dio cuenta de que ella se movió. Fue solo después de que él voló a través de la habitación y casi se estrella. Las paredes de la arena lo hicieron darse cuenta de que había sido golpeado. Fue un golpe crítico, no había vuelta atrás. En realidad también había planeado no subestimarlo, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que la pelea terminó en cuestión de segundos. Segundos, supongo que terminó sobreestimándolo. Ojos, ella suplica que al menos el príncipe avísale antes de empezar algo. Pero el príncipe sonríe. Después de todo, no solo se ganó el riesgo de su hermano. Respeto, pero pudo verlo una vez más antes de la guerra. Además, puede descansar tranquila, sabiendo que su hermano ya no sufrirá acoso. Él haría. Estoy seguro de ello. Sonríe y le da la razón. Está muy agradecida. Ambos regresan a Fuya satisfechos. Cuando la gente se enfrentan a una situación desesperada, tienden a negarlo. En casa están protegidos, y el agonista se da cuenta de que algunos señores no se están preparando seriamente para la guerra, ya que su preocupada guerra nunca llegará, y lidiando con todos los recursos y armas que han reunido serían problemáticos. Todos. También criticamos a nuestro protagonista, que está haciendo todo lo posible para prepararse. Su respuesta, para ellos es que él simplemente se está preparando para el peor escenario posible, pero ellos no lo hacen. Escuchan y siguen con sus vidas normales, hasta que escuchan las noticias. En él, también puedes ver él. Declara abiertamente una alianza entre el reino de Amanil y el archiducado de Sehapen. Su objetivo es derrotar a un individuo malvado que generó. El reino de Arnesia ha estado causando estragos en su economía. Esto, por supuesto, significa guerra, y el individuo del que se habla no es otro que nuestro muchacho. El tercer príncipe de Arnesia tiembla de rabia al recibir la carta de la Alianza de los Tres Territorios. Exigen que el país inicie de inmediato la producción de papel y destruya toda la maquinaria para fabricarlo. El país también debe compartir los métodos de producción de sus bienes y pagar una multa por las ganancias obtenidas injustamente. El rey decide que esto es inevitable. Ha comenzado. Tiempo después, se oye un trino real. Estalla. Hay combates en las afueras del reino. El primer Prince Yal se da cuenta de que la alianza de los Tres Territorios finalmente ha llegado. Gracias a los exploradores, descubre que hay alrededor de 100.000 tropas avanzando hacia el reino, mientras el aire, al trono, decide que debe detenerlos allí. Así que toma el mando y lidera a los hombres a la batalla. Mientras tanto, de vuelta en Fagilia, todos están en alerta máxima. Aún no hay órdenes de movilización, pero son conscientes de que la batalla ha comenzado y nuestros C también está muy ocupado. Cocina felizmente con Día, cuando se asa carne de conejo. El príncipe y su mago personal se divierten charlando. Una vez allí, una vez hecho esto, decide preparar otra comida con harina y frutos secos. ¿Te das cuenta de lo bien que cocina? Sin aire. Entonces reveló. Le dijo que a menudo soñaba con huir al sur y convertirse en cocinero. La comida, listo y están en campo. Rusos, los enlaces están listos. Y se da cuenta de que son sabrosos y ricos en calorías, y el príncipe revela.
que quería algo que los soldados pudieran comer rápido y que aún tuviera calidad. Intentó prepararlos por si acaso tenía que comérselos él mismo. Pero el acuerdo señala que ni siquiera se le ha pedido que se movilice todavía, y el príncipe le dice que es por si acaso. Sí, por si acaso. De vuelta, en el campo de batalla, la situación se está calentando. El enemigo ya ha comenzado a escalar las murallas del reino. Prince, la cárcel está haciendo todo lo posible para mantenerlos allí. Bahía mientras esperan refuerzos. Se informa que el ejército principal, con más del doble de efectivos que la primera oleada, se acerca. La primera oleada se acerca. El príncipe está estupefacto. El enemigo acaba de... Llegó. Mientras tanto, en el castillo hay un caos real en la sala de conferencias real, y el rey está cansado de ello. El número de enemigos sigue aumentando y la seguridad de la cárcel del príncipe está en riesgo. El rey decidió retirar la línea del frente y reagruparse. Declaró que todo lo ordinoble debe unirse a la guerra. Es una nación. ¿Por qué se redacta normalmente? La realidad nunca se envía al campo de batalla, pero el príncipe Yal quería demostrar su valía. Así que aquí está. El príncipe Flecha acaba de recibir las órdenes del rey. Estaba esperando esto. A30. Una sola guerra es demasiado para manejar. Después de todo, nuestro protagonista sabe que la supervivencia del reino es esencial para vivir la dulce vida de sus sueños. No tiene elección. Tiene que convertirse en un profesional de la guerra. Solo le queda. Un número mínimo de soldados lo respalda para defender el territorio y se prepara para dirigirse al campo de batalla. Ha pasado tiempo desde que vio a Frey, el grifo. Ya es un adulto, y necesita empezar a esforzarse. Siente una patada, y le dice que se quede atrás, pero ella se niega. Ella es terca como siempre. El príncipe, él es consciente de la fuerza de su hermana, pero no puede enviar a su propia familia a la guerra. Pero ella misma no se siente cómoda enviando a su hermano solo a la batalla. Insiste en que los hermanos deben permanecer unidos. Finalmente cedemos. Entonces él revela un regalo de la madre de Kanya. Una espada majestuosa pasó en su familia de batalla durante generaciones, llamada Keltia, en honor a la primera cabeza. Kanya no está segura de su valía, pero el príncipe le asegura que lo merece, y luego la deja sola por un tiempo, ya que está empezando a ponerse un poco sentimental. El tercer príncipe de Indonesia, el príncipe Arel, decide que va a reducir las bajas de esta guerra tanto como sea posible. Aquellos que luchen serán recompensados, y aquellos que caigan tendrán a sus familias atendidas, mientras intentan no dejar que la gente ven su miedo. Les dice que no quiere que nadie se sacrifique, pero defender el reino con actos valientes. Y comienza la marcha hacia el frente. Llegan en el frente de batalla del noreste para ver soldados heridos por todas partes. Ha sido una batalla realmente feroz. Ellos hable inmediatamente con el príncipe Hale, quien que ha fracasado como comandante. RMC no lo culpa realmente. Hizo lo mejor que pudo contra soldados 3 veces más grandes que él. Tiene buen corazón, a diferencia de su madre, la reina. La situación no pinta bien. El enemigo ha tomado su fortaleza fronteriza y 320.000 soldados los atacan. Se detuvieron temporalmente para reagruparse, pero reanudarán su ataque mañana. El príncipe Flecha se da cuenta de que si hubiera llegado unos días tarde, este lugar ya habría caído. ¡Maldita sea! Primero, el príncipe decide usar los 23.000 soldados que trajo el príncipe Arrel para ganar tiempo mientras esperan refuerzos. Pero al protagonista no le gusta la idea de que sus soldados, cuidadosamente entrenados, sean eliminados de esa manera. Propone: esta es una mejor idea, atacar ahora mismo en lugar de esperar a mañana. Entonces, le muestra al primer príncipe lo que trajo consigo, algo en lo que los enanos habían estado trabajando. Un asedio, torre, arquero, y los magos están estacionados en el interior y atacan desde dentro. También puede ser desmantelado, transportado y reensamblado por los enanos que lo acompañaron. Príncipe J está gratamente sorprendido, pero eso no es todo. Nuestro protagonista aún guarda más ases bajo la manga. A continuación, presenta el carro de lanzas, que tiene un escudo con lanzas, utilizado para tanto ataque como defensa. Podrían centrarse en la defensa mientras el príncipe Halen y sus tropas se lanzan con todo al ataque. Es hora de un contraataque. Ataque al final. La base enemiga, los 3 generales de la alianza están discutiendo. La primera batalla fue bien, pero la resistencia se está haciendo más fuerte. Empiezan a preocuparse un poco, hasta que algunos revelan que el responsable de la guerra está literalmente luchando en el frente. El príncipe Orel quiere ver de qué pasta está hecho el niño. Se preocupa por su seguridad, pero el primero le asegura que recuerda el acuerdo. Su plan, planeando aplastar el reino de Arnecia. Al mismo tiempo, en medio de la batalla, nuestra oración. El protagonista lidera su ejército de 23.000 hombres, contra un enemigo más del doble de grande, con una formación similar a un escudo.
El enemigo cree que son cobardes por esconderse tras sus escudos, pero se detienen, sonriendo cuando una lluvia de flechas cae repentinamente sobre ellos desde el ejército de flechas. Recibe un golpe y luego adáptate aumentando sus escudos para evitar las flechas y seguir avanzando. Chocan. Hay una clara diferencia entre las armas enanas y los enemigos. Usan el carro de lanzas para romper el cerco. Rompe las defensas del enemigo mientras mantienes la formación. Los alrededores están manchados con la sangre del enemigo. Se retiran pero han sido acorralados. Luego recurren a sus magos, pues son más poderosos que los soldados comunes. Los magos comienzan a lanzar hechizos, pero son hombres. La magia se apaga como una vela encendida en el viento. El enemigo está confundido. Pronto se dan cuenta. Ese ejército de flechas también incluye magos escondidos detrás del mar. Enseñan la torre y disipan su magia. Dia también está allí, y cree que los enemigos deben tener magos mal entrenados, ya que la magia que se disipaba era muy débil. Los magos enemigos se sienten aliviados porque disipar magia drena al hombre rápidamente, así que no tendrán suficiente para lanzar hechizos ofensivos. Todos solo se dan cuenta de lo equivocados que están cuando caen rayos de la nada. Resulta que esa flecha ya estaba planeada para esto. Por eso poseía maníes muy raros que almacenaban maná. El enemigo. El muñeco está atónito. Su número disminuye rápidamente, así que tienen que huir. De los 50.000 soldados, solo 20.000 lograron escapar. Nuestro protagonista ha ganado. Admite que la guerra nunca es agradable, no importa si ganas. Pide a Asa y Saina que no los persigan, sino que reúnan a los soldados heridos como prisioneros, se reagrupen y se mantengan alerta. En realidad, solo quiere divertirse, no guerras. El primer príncipe es tan feliz con su hermano menor y trata de alabarlo, pero nuestra protección de alguna manera logra atribuir el crédito a la suerte y volver a las primeras impresiones, lo cual acepta estúpidamente. Nuestra el antagonista solo quiere una vida fácil, no logros de guerra ni reconocimiento. Con gusto los regalaría. Ahora es hora de que el primer príncipe lidere la ofensiva, como se había planeado. No hay mejor momento que ahora. Se están curando las heridas y probablemente tengan la moral baja. La flecha lo anima a hacer lo que crea conveniente. Se va. Mientras tanto, nuestro protagonista se quedará en la parte trasera, relajándose y completamente inactivo por ahora. La misión del reino. El ejército principal, liderado por el príncipe Yal, lanza un ataque a gran escala. El ejército de Harod ya había debilitado gravemente las fuerzas enemigas. Ahora pueden concentrar todo su poder únicamente en el ataque. Para contrarrestar la ventaja numérica del enemigo, el ejército del reino empuja emboscadas desde los flancos y la retaguardia. Detrás de todo este caos, en la retaguardia, se encuentran nuestro despreocupado protagonista y sus guardias, disfrutando de la vida con una deliciosa comida. Ha pasado tiempo desde tenía buena comida. Le ofrece a Kania carne de conejo, pero ella la rechaza. Voz de Asa. Sus quejas sobre que cenan mientras otros luchan por sus vidas. Pero Sena le dice que son los desvergonzados los que sobreviven en el campo de batalla. Y el príncipe Arrel acepta con gusto. Gracias a sus tácticas y equipo le permitieron a su ejército ganarse la reputación de ser una fuerza de defensa lenta, pero impenetrable, lo que sirvió como una buena razón para posicionarlo a él y a su ejército en la retaguardia. Los atacó primero, el enemigo ahora desconfiaba de él. No podía arriesgarse a atacarlos de nuevo, así que decidió tomarse el día libre. La guerra puede esperar. El príncipe comienza a preocuparse porque Dia no está durmiendo en una posición cómoda. Hice casi todo el trabajo de los magos durante la batalla y estaba bastante exhausto, pero insistió en comer antes de descansar, lo que provocó nuestro colapso. Mientras cenaba, el princeton, todos deberían descansar lo máximo posible hoy, porque las cosas se van a poner muy ajetreadas. Mientras tanto, en la base enemiga, el comandante se está preocupando. ¿Saben? La cárcel de No Prince es inexperta, pero problemática. Sin embargo, él no es el problema aquí. Eso es, un contraataque los pilló desprevenidos. Creían que el príncipe Arrel era solo un comerciante, pero logró aniquilar al 60% de su ejército con solo la mitad. Se supone que se trata de experiencia y comprensión de lo que hay que hacer. Pero, de alguna manera, un joven de 16 años sin experiencia alguna los venció. Y más. Aunque aún resulta desconcertante, insiste en quedarse en la retaguardia. El comandante sabe que, con sus habilidades, el tercer príncipe podría fácilmente cambiar el curso de la batalla. Al día siguiente, Aral y su ejército parten para unirse al ejército principal del reino para recuperar la fortaleza fronteriza que había sido capturada por el enemigo. A mitad de camino,
el príncipe decide reducir la velocidad. Sospecha que les espera una emboscada. Kanya le pregunta por qué, y él le explica su razonamiento. Sabe que el enemigo no cometerá el mismo error de atacarlos de frente, así que es lógico que los esperen en el camino que están tomando. Si son reales, planeando atacarlo, decide fastidiarlos primero. Tal como el príncipe predijo, les espera una emboscada a él y a su ejército. El enemigo se está confundiendo, no sabe por qué llegan tarde. Finalmente llegan y la emboscada comienza, pero no. El príncipe Ail y su ejército ya están listos para ellos. Las barreras defensivas están levantadas. Y el ataque está en espera hasta el momento del impacto. Antes de que los emboscados se den cuenta de lo que está sucediendo, hordas de ataques ya han comenzado a descender sobre ellos, y su magia ha sido completamente disipada. No sirve de nada, intentan retirarse, pero numerosos. Trampas para osos en un. Senna, enfadada, los espera en el camino por el que vinieron. Senna dijo, un mensaje del príncipe para ellos, diciendo que deben estar preparados para las consecuencias de iniciar una pelea, mientras ella los golpea a todos y cada uno de ellos. Un soldado intenta atacarla de frente, creyendo que no podría perder contra una mujer. No dura, segundos antes de que lo envíen volando hacia el suelo. Se reúnen con ella tras haber derrotado al resto. Fue una victoria muy fácil para ambos. El príncipe. Esta estrategia no era hacer que evitaran su ejército por miedo, sino porque simplemente eran demasiados para manejar, quería que se convirtieran en un nuevo S. Una espina clavada en el costado del enemigo. Demasiado problemático para lidiar con él. Las emboscadas de la alianza de los tres territorios fueron completamente aniquiladas. Han pasado 2215 desde que comenzó la guerra, y el impulso del enemigo está fallando, y la victoria de Ernesia está asegurada. Intentaron lanzar varios ataques después de eso, pero no lograron penetrar el ejército, ahora moralmente fortalecido, sobre todo porque Kanya luchaba con ellos. El enemigo había creído que el poder de la princesa Kanya era exagerado, pero, por desgracia, no fue así, ya que estaba aniquilando hombres por doquier. En la actualidad, las fuerzas de Aril tienen aproximadamente 121 muertos, 142 heridos graves y 192 heridos leves. Un resultado muy bueno comparado con otros señores. No le agrada en absoluto a nuestro muchacho. La base enemiga considera que no puede atravesar las defensas del noreste. Fue imprudente seguir reduciendo tropas, así que deciden retirarse. Frustrados, toman la decisión de darlo todo en esta batalla. Se da cuenta de que ha estado demasiado tranquilo últimamente. El enemigo había cesado sus ataques incesantes para reclamar la fortaleza. Su estrategia de centrarse en la defensa mientras otros territorios hostigaban al enemigo resultó en que su ejército sufriera mínimas bajas. Se dice a sí mismo que el clima era demasiado apacible para que la gente muera. La alianza de los tres territorios intentaba protegerse desesperadamente. Su interés impidió que su reino alcanzara el dominio. Ellos también estaban motivados por sus propios objetivos personales. Los premios que habían permanecido pasivos ahora ordenaban a sus soldados matar. Ahora la situación de la guerra había cambiado a su favor. El príncipe, la cárcel estaba tratando de distinguirse como el futuro rey. Todo era ambición. Sea buena o mala, la ambición es lo que impulsa la guerra. Humanos, a pesar de ello, crecen, se esfuerzan por más. El príncipe no podía quejarse, pues él también tenía sus propias ambiciones. Pero lo que los humanos no entienden es que no importa cuán alto escales, la vista del cielo nunca cambiará. Asa interrumpe sus pensamientos. Le pide que por favor, actúa con dignidad frente a los soldados. Es entonces, reveló que durante todo este tiempo nuestros protagonistas yacían en el suelo entre la mirada fija de los soldados, simplemente soñando despiertos. El príncipe insiste, que menos dignidad simplifica la vida y la impulsa a intentarlo, pero ella pasa. Entonces, luego expone sus observaciones sobre la reciente reducción de los ataques, y el príncipe coincide, diciendo que han pasado 6 días sin acción. Ella expresa su deseo de que la guerra termine de esta manera. La flecha de diferencia entonces advierte que el enemigo podría estar tramando algo. Así que silba, y en un instante, Fray aterriza frente a él, y se sube. Asa intenta detenerlo, pero él le promete volver pronto y se marcha a toda velocidad. Justo cuando creyó notar algo en el aire, se comunica con Asa y le dice que lo llame Saina. Al parecer, la guerra estaba lejos de terminar. De vuelta en el campamento, el príncipe se reúne con sus guardias personales. Les pregunta qué creen que hará el enemigo a continuación. Senna sugiere que podrían atacar de nuevo, pero Asa simplemente le advierte al príncipe sobre una huida imprudente. El príncipe se siente herido. Asiente con entusiasmo sin pensarlo mucho y luego se vuelve hacia Saina. Le dice que el enemigo ya se ha retirado, por lo que no es posible que vuelvan a atacar. Saina no cree que se rindan, y el príncipe asiente, pero aún cuestiona su razonamiento. Asa responde esta vez, diciendo que fue por su orgullo. La oración. El príncipe también está de acuerdo, y juguetonamente, le entrega a Asa una galleta por acertar. El príncipe declara que la guerra comenzó con el enemigo, y ahora no pueden huir,
pues inventaron mentiras abiertamente y declararon la guerra. No pueden simplemente ocultarlo como un malentendido. Perjudicaría la opinión pública. En este caso, el movimiento más obvio para ellos sería movilizar a toda su nación, incluidos los esclavos. Eso sería peligroso, ya que su número podría triplicarse. Si pensaran, el último ejército era enorme, imagínense 3 veces más grande. Sin embargo, nuestro joven protagonista no se quedará de brazos cruzados. Como profesional en muchas vidas, nuestro chico no puede perder la compostura incluso cuando se enfrenta a millones de soldados. Tenía un arma secreta que solo él y el rey Aken conocen. Saca una ballesta enorme, 100 pernos de fagilia especialmente forjados por minuto. Un arma que supera incluso a los investigadores reales. La Osa afirma que el arma será muy útil. Nuestra huella aún no quería fabricar este tipo de equipo avanzado. Pero esta vez no tiene opción. Sus enemigos intentan arrebatarles lo que les pertenece, así que es justo que les devuelva el favor. Después de un tiempo, en la línea defensiva de Anicia, un comandante lidera a las tropas arnecianas para un ataque contra el enemigo silencioso, en un esfuerzo por obtener el reconocimiento del rey. Sin embargo, lo que lograron fue dejarlos completamente estupefactos, cientos de miles de enemigos, tropas corriendo hacia ellos a máxima velocidad. El enemigo había reunido a todos los soldados que pudo encontrar, incluyendo esclavos, y lanzó un ataque total. Príncipe Halen, su ejército está listo para defender la fortaleza que acaban de conquistar. Debe detenerlos a toda costa. Mientras tanto, el enemigo intenta usar magia, pero aún no pueden debido a la inquieta resistencia de los soldados. De todas formas, lo esperaban. Retiran a sus magos y envían más soldados que estaban encargados de romper la línea defensiva a toda costa. Siempre pueden reponer a los soldados perdidos en batalla, siempre y cuando ganen. Pero los soldados tunecinos no. Retirándose. Esto preocupa al comandante de las fuerzas enemigas. Él todavía está contemplando un borrón rápido que apenas lo roza por unos centímetros. Mientras todavía intenta averiguar de dónde vino el rayo. Mira hacia arriba con horror. Este tipo es lleno de una lluvia de enormes rayos de alta velocidad que vinieron desde muy lejos. Mira con terror cómo sus hombres caen a diestro y siniestro. Justo cuando está empezando a pensar que podrían soportarlo, el príncipe J y su ejército aparece por detrás. Si intentan avanzar, los rayos los alcanzarán. Y si intentan retirarse, el ejército del príncipe Cárcel los atacará. Argenius MC cree que el comandante enemigo debe odiarlo a muerte, y nunca ha tenido más razón. Se da cuenta, así es como el enemigo se estaba volviendo demasiado cauteloso para moverse. Sin embargo, lo entiende, ni siquiera los escudos podrían resistir un rayo feroz. Se comunica con él, base, preguntándole sobre el suministro de tornillos. Responden que no se les acabará pronto. Por muy potentes que fueran las ballestas, aún tenían sus defectos. Son máquinas complejas que requieren mantenimiento y recarga, lo que imposibilita su operación rápida. Y ahí está él, Bolt. Cada uno fue forjado especialmente y los están desperdiciando todos. Le están quitando dinero. Luego recibe una llamada de Dia y ella informa que todos los magos enemigos se habían quedado sin maná. Entonces, le pregunta si pueden prescindir de alguna piedra mágica para un ataque. Y ella responde que pueden prescindir de todas menos del 20% y que podría encargarse de disiparla sola. Pero el príncipe piensa, eso sería un desperdicio para una maga de sexta clase como ella. Durante esta discusión, el príncipe, que había estado en la refriega, volando por los aires todo este tiempo, vio que la caballería se retiraba. La oportunidad perfecta, y le ordena a Dia que los queme a todos, y Dia así lo hace. Ella expulsa a los hombres. Casa, el mismo hechizo que Orel había usado para cultivar en su territorio. Sirvió como trampa para capturar grupos de soldados a la vez. Usa magia de fuego para reducirlos completamente a cenizas. La principal estrategia del príncipe O'Reilly será reducir bajas tanto como sea posible mientras asesta un golpe devastador al enemigo. Desde arriba, el enemigo parece aterrorizado. El príncipe desearía que hubieran huido ya. Luego envía un mensaje a su hermano, Yal, y le dice que use este impulso para lanzar un ataque a gran escala contra el enemigo. El ejército del reino de Anisia continúa logrando la victoria y cambia el rumbo de la guerra. El emperador, el líder del imperio Mirman, está muy disgustado. Estaba reunido con el rey del dominio, Reino, un archiduque de los archiduques de Chehapen a través de cristales de comunicación. Los culpa del fracaso incluso después de la orden de movilización general. El rey le dice que no eche culpas y le pregunta al duque qué cree que sucedería a continuación. El duque les dice que, sinceramente, ya estaban cerca de la derrota. Habían perdido casi la mitad de sus fuerzas, y la cifra seguía aumentando. Incluso con las tropas que les quedaban, no tenían ninguna posibilidad contra las armas de Urnicia. El arma fabricada por el príncipe Ail. Un artesano llamó al creador de esa arma una bestia genial.
Tenían ventaja numérica. Planearon cuidadosamente sus estrategias, incluso las repasaron repetidamente antes de comenzar la guerra. Aero Lernicio era un cabrón problemático. Necesitaban. Es hora de encontrar algún punto débil en el enemigo. Justo entonces, un sirviente los interrumpe con noticias urgentes sobre el ejército urniciano. Mientras tanto, fuera de las puertas, frente a la fortaleza fronteriza de Demaniil, Khania se yergue orgullosa y sonríe. Le pregunta a su hermano si debería seguir adelante y destruir la puerta. Y nuestro protagonista le da el visto bueno. Destruye la puerta por completo, y los soldados de Demaniil intentan detenerla, pero se las puede manejar esto sola, pero sus soldados la persiguen de todos modos y atacan al resto de los soldados. Como es, se esperaba que un maestro de la espada fuera el mejor para atravesar puertas. Al mismo tiempo, se producían ataques desde el reino urnisiano tanto contra el imperio Mirman como contra el archiduci de Cheyapen. El rey de Arnesia estaba furioso, y con razón, pues esta guerra se había cobrado muchas vidas. Era hora de cobrar la revancha. Su objetivo eran las capitales de la Alianza de los Tres Reinos. No solo habían conquistado su frontera, sino también las del enemigo. Senna y Asa apenas podían creer que alguna vez estuvieran librando esta batalla. Nuestra brillante protagonista entra, relajada, comentando que los líderes enemigos deben estar desesperados. Asa pregunta por Khania. Pues bien, Khania estaba siendo adorada y glorificada por sus compañeros soldados. Intentan preguntarle sobre los secretos de su fuerza, pero ella no pudo. Solo diles que coman y entrenen. Volviendo a nuestro, y sus dos guardias personales, les dice que ella estaba ocupada así que la dejó en paz. Asa pregunta si deberían seguir avanzando. Él acepta, pero a un ritmo más lento. Con una sonrisa maliciosa, nuestro protagonista revela que el plan era apoderarse de la tierra enemiga poco a poco. Atormentarlos era su especialidad. En unos 3 años poseerán alrededor del 20% de las tierras del enemigo, y en 5 años, el enemigo colapsará por completo, aunque la mayoría de la gente morirá de hambre antes de eso. Al controlar el comercio, la inercia agotará lentamente las finanzas del enemigo y lo empujará al aislamiento. Esto conduciría al hambre, a la pobreza y al miedo. Y disturbios civiles. Externamente se resistirían, pero internamente estarían luchando. Asa empieza a sentir lástima por ellos, pero la impresión le dice que no lo haga, porque eso era lo que el enemigo había planeado hacerles. Si no estaban preparados para las consecuencias, nunca deberían haber comenzado la guerra. A menos que se rindan, el reino de Arnorsia responderá con tanta dureza que será recordado a lo largo de la historia. Al menos eso es. Eso es lo que su padre, el rey, dijo en su carta. Está muy enojado. Sainan. Esto dice que la guerra es aterradora y Asa está de acuerdo. El príncipe les dice que no se preocupen, pues todo esto solo ocurriría si el enemigo se niega a rendirse, lo cual deberían hacer si tienen sentido común. Mientras tanto, solo les queda esperar. De vuelta en el Imperio Mirman, el emperador se niega rotundamente a rendirse. Su orgullo no se lo permite. Por ahora, alguna vez se han rendido en el pasado. Su abogado le suplica que continuar solo conducirá a más hambruna y a la muerte de ciudadanos inocentes. Eso debe ser más vergonzoso que manchar su historia. Habían perdido y rendirse era la única manera de evitarle al pueblo más sufrimiento. Entendí esto, pero aún así no pude moverme. Creyó que el rey de su alimento no dejarían pasar esto, incluso después de haberse rendido. Habían declarado abiertamente la guerra a su nación y le habían costado la vida a su pueblo. ¿Cómo podía entonces el rey las llamaradas que deben combatir con cada gramo de fuerza que les queda? La alianza de los 3 territorios finalmente decide luchar con sus fuerzas restantes en lugar de rendirse. Y nuestro muchacho está completamente disgustado por la estupidez de sus enemigos. Sí, si hubiera optado por rendirse, podría haber negociado una solución pacífica. ¿Cómo podían pensar que aún podían ganar? La pelea ya ni siquiera vale la pena verla en este punto. Como era de esperar, el último ataque desesperado del enemigo fracasa. Pierden la moral y las repetidas derrotas destrozan su ánimo. Recibe una carta del reino de Urnicia, ordenándoles que se retiraran y se rindieran para que se les pudiera mostrar misericordia. El rey no tiene otra opción, pues ha perdido por completo. Pronto, entonces Eunisia recibe su carta de rendición. Nuestro protagonista está rebosante de alegría. Por fin pudo volver a casa. Le recuerda a cuando pudo volver a casa después del servicio militar y ganó de sus vidas pasadas. Esos idiotas de la alianza de los 3 territorios ya están hartos de batallas militares. Reza para no volver a verlos en su vida. Asa le dice que se calme. Nuestras tropas princetonistas finalmente reciben la orden de regresar a casa. Incluso el clima riguroso y la nieve en Fagilia resultan extrañamente acogedores. Tendría que, ordénales que despejen la nieve, pues es hora de volver a su dulce vida cotidiana. En el palacio, en la sala del consejo, el rey y su consejo acaban de concluir los asuntos de la posguerra. Es hora de decidir las recompensas para aquellos que protegieron a los hermanos. Los esclavos dorados serían entregados a los manglares. Pero en lo que respecta al príncipe Arrel,
son una pérdida. El consejo expresó su preocupación por la posesión del príncipe de un arma tan poderosa como la enorme ballesta. El rey está decepcionado de que su abogado siquiera piense así. Les dice que ya había prometido dejar la gestión de la ballesta al palacio. En cuanto a su recompensa, quiere darle el título de duque. Pero, supongamos, sorprendentemente, todas las huellas que había en su camino eran solo las tierras circundantes de Faililla, que también eran estériles e inútiles. El príncipe sabe que algunos podrían reírse de él por elegir esas tierras inútiles como recompensa, pero no le importa. Observa que la temperatura está un poco seca, así que le ordena a Día que la ajuste. Es hora de organizar sus recompensas. Además de las tierras, también consigue algunas monedas de oro. No le falta dinero, así que decide reservarlas para la compensación y el socorro de sus soldados. Están los esclavos. Él los ve menos como una recompensa y más como una decisión de enviarlos a Faililla. La prisión. Los oyentes que no fueron rescatados se convirtieron en esclavos oficiales del reino, pero nadie sabía qué hacer con el repentino aumento de esclavos. El príncipe Aral decidió acoger a la mitad, ya que ahora contaba con el espacio y los recursos necesarios. La guerra pudo haber sido un fastidio, pero al final consiguió lo que quería. Su gran plan se está concretando, paz tras paz. Esos nobles que se rieron de él deberían esperar. Regresen. En el reino de Demaniil, el rey está frustrado y maldice a los urnisianos. Quería 2 millones de monedas de oro como reparación de guerra, una cantidad que su reino nunca podría permitirse. Pagarlo dejaría al manual en una situación financiera desesperada durante décadas. Su mano derecha, y quien introdujo la idea de la guerra en primer lugar, se culpa a sí mismo. El rey. Ignóralo y dile que vaya a elaborar un plan de negocios. Castigarlo ahora solo supondría el caos en la administración. Sin embargo, los nobles que apoyaron la guerra no recibirían ninguna compensación hasta que se pagara la compensación completa. En el arca, evidencia del estudio, el duque recibe la noticia de que lo culpan y le piden que asuma la responsabilidad de este desastre, algo que ya había previsto. De hecho, él cree que incluso tuvieron suerte de que terminara así. Su problema, ahora vienen las reparaciones. Su consejo, Pfizer cree que el reino de Urnesia es un lugar verdaderamente aterrador, ya que sometió al otrora venerado héroe de guerra, el duque. Luego culpa de todo al imperio Mirman y los llama asesinos por sacrificar a sus ciudadanos y luego rendirse, alegando que todo fue un malentendido. Mientras tanto, reina el caos en el emperador Mirman. El palacio está lleno de ciudadanos que se amotinan afuera. Su sirviente sugiere que él los castiga, pero el emperador no puede. Lo había previsto desde el momento en que enviaron su carta de rendición. Por todo y asume toda la responsabilidad. Pronto, deja el trono y su hijo mayor lo sucede. La alianza de los 3 territorios necesita tiempo para recuperarse de esta guerra. Mientras hay una dama al azar, sosteniendo un lindo lagarto, y es hora de que se vaya. En un flashback, vemos la juventud de la segunda princesa de Urnicia. Ahora, la N personal. Noche del príncipe Arrel, Kenia. Se pregunta si la vida transcurrió tal como la había planeado, como si fuera verdaderamente feliz. Creía que su vida en casa siempre había sido rígida y estricta. No soportaba todas las reglas que conllevaba ser de la realeza, pero no podía quejarse porque sabía que era una privilegiada. Un día, mientras practicaba su esgrima, deseó ser tan libre como la espada que sostenía en su mano. Fue entonces cuando nació su anhelo de siempre. Avance rápido hasta el PR. Actualidad. Kenia está ligeramente perturbada. La impresión. Siente que le piden que regrese al palacio y lo confirma. Sus padres le enviaron cartas para que regresara a casa. El príncipe Aril dice que debió destacar demasiado en la batalla. Cree que los nobles no creyeron en su fuerza como maestra de la espada hasta que la vieron con sus propios ojos en la batalla. Esos cobardes empezaron a temer que las habilidades de Kanya fueran demasiado poderosas como para dejarla en territorio lejano. No es un asunto trivial, porque todos los maestros de la espada están directamente vinculados al reino. Sonia le pregunta a su hermano si quiere que ella vaya, y el príncipe decide ir. Sé honesto con ella. Él le dice que ella sabe mejor que nadie que no puede vivir su vida aquí para siempre. Ella pudo crecer gracias a su enseñanza, pero si ella eligió permanecer a su lado para siempre, ella nunca crecería más. Le dice que vaya y construya su propia vida y se esfuerce por obtener reconocimiento, cueste lo que cueste. Tiene que aprender a ser independiente como adulta. La princesa entonces le dice que es difícil tomarlo en serio cuando siempre está holgazaneando. Esto pilla al príncipe con la guardia baja. Le dice que se tome un tiempo para pensarlo. Mientras camina por el pasillo, Kanya recuerda cómo era antes de decidir dejarlo todo y trabajar para el príncipe. Estaba a un joven apuesto, y cuando recibió su foto, la rompió en pedazos. Odiaba la idea de contraer un matrimonio político solo por ser una princesa que había alcanzado la mayoría de edad. Entonces recordó que el príncipe también había sido enviado a un territorio lejano. Incluye que su destino fue mucho peor que el de ella, y así sucesivamente. Cuando iba a consolarlo, lo oyó gritar de alegría. Ella tenía M. Lo admiraba por convertir su destino en una oportunidad en lugar de simplemente aceptarlo. Decidió
Entonces, ahí dentro, ella seguiría a él, lo observaría de cerca y luego seguiría su ejemplo. Kanye olvidó que esa era la razón por la que estaba con él en primer lugar. Hasta el presente, Kanye decide dejar de depender de las habilidades de su hermano. A la mañana siguiente, irrumpe en su oficina, rompe la puerta principal y anuncia que está de vuelta. Su intención es regresar al palacio. El príncipe accede entre lágrimas. Lo que ocurre es que la puerta principal no es suya, así que Kanye se prepara y abandona el palacio. El príncipe revela que, aunque no hubiera accedido a regresar, él ya había hecho los preparativos para que la reconocieran. Kanye se pregunta si debería vencer a los otros dos maestros de la espada del reino, y el príncipe se sorprende de su ambición. Él simplemente le advierte que no rompa nada, ya que la factura recaerá sobre ella, no sobre él. Ella promete tenerlo en cuenta. El príncipe: la extraño y siempre la apoyaré. Después de la despedida, es hora de volver al trabajo. Julia está tan tranquila como siempre, y él descubre que unos jóvenes se van a casar. Entonces, se pregunta si también debería conseguir una pareja para Frey. Considera que, con el aumento de su riqueza, quizás sea hora de que se dedique a las finanzas. A él todavía no le interesa la política ni el poder, sino el dinero, porque el dinero controla el mundo. Ejercicios que para cumplir sus planes necesitará construir sus finanzas. Se le ocurre la idea de establecer un banco y estabilizar la moneda. Considera que si él no hubiera empezado esto, otra persona lo habría hecho tarde o temprano. Decide dominar el sector financiero y consolidar el poder de Fagilius. Él reclutaría algunos talentos y expertos que sirvan como figuras decorativas, lo cual es otra forma de decir que quiere delegar el trabajo a otra persona y no hacer nada, como de costumbre. Mientras piensa a quién contratar, se le ocurre una llamada de su madre. Ella le pregunta cómo está y él responde afirmativamente. Luego le pregunta por su edad, y esa pregunta le provoca escalofríos en la espalda, pues ya podía adivinar lo que vendría después. Su madre le sugiere que busque novia. Él se queda atónito. Asa lo felicita. ¿Lo desfelicita? Es él. Saina expresa su alegría por este acontecimiento, y él responde con todos sus buenos deseos con un gracias melancólico y tembloroso. Durante la llamada, su madre le había dicho que volviera y conocer a las candidatas que el rey había elegido cuidadosamente para él, pero aún quiere experimentar. Considera que la edad de consentimiento en esta época es demasiado temprana. Extraña a Kanya, solo ahora comprende cómo se sintió cuando huyó de casa. Asa le pregunta por su prometida, y él revela que aún no está decidido. Le habían enviado 10 candidatas para elegir, quizás por respeto. Por eso las llamó. Necesita que se unan a él para elegir a las finalistas. Al igual que otras veces al seleccionar candidatos, no pudo conocer la opinión de los candidatos, ya que no estaban presentes físicamente. Pero, para su consternación, ninguno de ellos dio opiniones decisivas, ni siquiera Asa, quien era una noble. Al parecer, ella nunca se involucró en asuntos de compromiso debido al declive de su familia, y tan cuerda como la gente común. Simplemente eligen a quien quieran. En cuanto a Dia, cree firmemente que él necesitaba a alguien perfecto en todos los sentidos, pero sus estándares son demasiado altos. Deciden, para que se pongan las pilas y se esfuercen al máximo. Senus sugiere una persona, pero el príncipe tenía. Investigué un poco y descubrí que la estaban obligando. La siguiente sugerencia fue descartada debido a una gran diferencia de edad. Siguieron así hasta que finalmente se detuvieron en uno. Regresó al palacio con su elección y su madre parece bastante emocionada. La verdad era que acababa de elegir una señora de familia tranquila que no le causa ningún problema. Su madre, mamá, dice que su padre está bastante contento con el entusiasmo que mostró hacia el asunto, y nuestro hijo decide entonces no decirle nunca a su padre que en realidad no estaba interesado. Su madre sugirió que fueran a verla. El punto de encuentro, Saria, es con el conde Tun. Es la segunda hija de la familia Cowen. Aunque no son ricos, tienen buena reputación. Aceptó y se puso cómodo, conversando un poco. El príncipe se da cuenta de que es hermosa por dentro y por fuera, pero ese es el problema. El príncipe le preocupa que sea demasiado buena y perfecta para alguien como él. ¿Quién tiene ideas locas y planes extravagantes en un día cualquiera? Decide que notan que ella no es la adecuada para él, y luego se separan en buenos términos. El problema ahora es que a su madre parece gustarle esa chica, y su padre la había aprobado. Se niega a ponerla en apuros, pero su madre ya lo nota y lo confronta directamente. Él se sorprendió de que ella se diera cuenta, pero ella le dijo que no se preocupara, ya que su decisión sería respetada. Su padre también estuvo de acuerdo, razón por la cual el príncipe tuvo que elegir en primer lugar. Había aprendido de lo sucedido con Kenya que forzar un matrimonio solo conduciría a accidentes embarazosos. Declina cortésmente la oferta de matrimonio. Por ahora, nuestro protagonista no quiere saber nada del matrimonio. Ni siquiera ha desarrollado la Coca-Cola. Eso seguramente será lo primero, ya que todavía estaba sumido en sus pensamientos. Pero nota que alguien o algo lo espía desde los arbustos. Mientras espera, para verlo más de cerca, el lagarto salta y aterriza en su cara. No es un lagarto cualquiera. Un lagarto,
sin embargo, pero una salamandra, un espíritu de fuego. El príncipe sabe que nadie en el reino tiene suficiente afinidad espiritual para invocar un espíritu y está confundido hasta que aparece el invocador. Ella le pide que le entregue el lagarto, y el príncipe se da cuenta de que ella es una Amrit Hanil dolorosa, la princesa del imperio de los sirenos que llegó al reino como rehén, pero con el pretexto de estudiar en el extranjero. El príncipe: nunca imaginé que se encontrarían y se darían cuenta de que ella no sabía quién era él. La dama, ella le dijo que la llamara como quisiera, ya que no le importaban las formalidades, sobre todo ahora que estaba en el extranjero. Él dio, para el lagarto, mientras observaba su personalidad relajada. Ella se da vuelta para irse, él le pregunta si era un espíritu y ella entra en pánico total, tratando desesperadamente de negarlo. Todos sus esfuerzos se van a la basura cuando el lagarto escupe fuego. Luego inmoviliza a nuestro protagonista contra el suelo e intenta sobornarlo para que se calle. Esta señora realmente. Un puñado. ¡Ay, Dios mío! El príncipe ha clavado al suelo, con una extraña encima intentando sobornarlo. Nunca antes lo habían sobornado de forma normal. Acepta no decírselo a nadie. Peanut aún no está convencido, pero el príncipe le asegura que siempre podría fingir ignorancia si él causaba un alboroto, y que de todas formas no le traía nada en gana. Entonces gritó. Le aconseja que no lo invoque si no quiere que se enteren, pero alega que no pudo controlarlo, así que aparece cuando quiere. Tiene sentido para el príncipe porque la relación no se basa en la autoridad, sino en la consulta mutua. El espíritu simplemente la seguía por su alta afinidad. El príncipe intenta enseñarle un consejo. Le dice que ordene esto. Espíritu con un propósito claro, como un cachorro. La chica está confundida, pero lo hace de todos modos, y para su sorpresa, hace exactamente lo que dice. El príncipe le dice que lo leyó en un libro, y la niña lo aprecia, y luego le pregunta su nombre. El príncipe se decepciona porque ella pregunta tan tarde en su interacción. Entonces, se presenta correctamente. Iba a falsificar un nombre, pero luego cambió de opinión. Siente curiosidad por saber cómo reaccionaría ante una de las personas que la tomaron como rehén, pero actuó. Así que, claramente, el príncipe se sorprende. Ni siquiera cree que ella se dé cuenta de que es miembro de la familia real, lo que le hace comprender que a ella no le interesa la política. Entonces ella le pregunta si puede hacerle más preguntas sobre espíritus, pero él revela que en realidad se quedó en el campo. Ella se da cuenta de inmediato de que lo echaron, y esto lo irrita, ya que ella se dio cuenta de su situación de inmediato. Él le dice que pregunte a los que se alojan en la convención. Gracias, Bain Palace, si alguna vez necesitara encontrarlo. Pero en el fondo, él no quiere que lo haga, al menos en ese momento. Tiempo que no lo hizo. En otro lugar, se ve a un mago oscuro flotando sobre el campo de batalla con cadáveres esparcidos por todas partes. Realiza magia oscura que parece alimentarse de las emociones negativas dejadas por los muertos, y agradece este desafortunado suceso y al idiota que provocó la guerra. Mientras tanto, de vuelta con nuestro príncipe. Había regresado a casa y ahora había pospuesto su compromiso. Estaba listo para abrir su banco. Se teletransporta a un establecimiento con Asa y Dia, donde un patriarca los saluda. Era el hermano de ella, la muchacha que había caído. Y para el hermano menor de Asa, Arrit, el príncipe, viene allí por una razón muy importante. Quiere hacer negocios con la familia Zanahoria. Ethel está confundido y señala que el príncipe ya tenía un almacenar, pero la impresión lo dice. Le dijo que este sería en una escala mucho mayor. Quiere establecer un banco e introducir la nueva moneda, al igual que la actual, tenía demasiadas lagunas. Ya le había planteado esta idea al rey, y la nueva moneda sería irreemplazable, hecha por los enanos. Hasu comprende al príncipe, pero cuestiona su decisión de elegirlo. El príncipe le dice que no puede dirigirlo solo y que simplemente estaba buscando talento. En otras palabras, quería que fuera el presidente de su banco. Hazel aún no está segura de cómo podría administrar todas las finanzas del país, pero el príncipe le dice que le resultará muy beneficioso. Hasl aún no está seguro. Mi príncipe admira su incertidumbre, pues demuestra que no es insensato ni está cegado por la avaricia. Y además es una buena persona, y reputación de hacer buenas inversiones. El príncipe le asegura que lo conseguirá pase lo que pase. Algunos comerciantes seguramente se resistirán, pero no será imposible. Jodió. Luego le susurra que tiene la mayor cantidad de oro del país en este momento. Insistió en unirse a él para consolidar la economía del país. Ezala le asegura al príncipe que su plan sin duda tendrá éxito. Aún así, él, confundido sobre por qué el príncipe quiere hacer esto cuando ya es muy rico, RMC le revela al hombre que no solo quiere más dinero, más bien, quiere controlar el flujo de dinero y poder, convertir su territorio en una ciudad floreciente y luego metérselo en la cara a esos nobles. Construir una ciudad no es fácil, y para ello necesita establecer un banco, ya que es una de las piedras angulares de una ciudad. Ezal se da cuenta de que el banco es solo un pequeño paso hacia una meta mucho más grande y realista, de la que otros señores se habrían reído. Esto lo conmueve profundamente, y acepta las impresiones en color púrpura.
con honor, luego se estrechan la mano. Como él, se dan la vuelta para irse. Ethel pregunta al príncipe sobre el plan con el costo después de abrir el banco. Ofrece que se investigue, pero el príncipe le dice que no se preocupe, ya que las negociaciones llegarán tarde o temprano. En St está su ciudad natal, en el extremo sur de Ernie, reino asiático. El príncipe, su guardia, Sena y el mago Dia están allí en persona. Considerados como personas que eran mercenarios, habían rechazado previamente su oferta de trabajo para convertirse en guardaespaldas de su nuevo banco. A medida que se acercan al pueblo, mueren. Se detiene repentinamente y bloquea el paso del príncipe. Siente que los están observando y usa un deletrea para localizar una alerta. Electrificar a los espías. Dana parece reconocer a los espías como gente de su aldea. Explica que debió haber sido un malentendido, y se disculpa cortésmente para aclarar las cosas. Lo hace usando su lengua materna, lo que parece bastante violento. Los golpeó hasta dejarlos hechos papilla mientras les explica la situación. Pronto les dieron el visto bueno para pasar. El nombre de la F. La aldea no es una pineal. El jefe de la aldea, Agbenna, quien también es visto como el abuelo, se disculpa y les da la bienvenida. Como Vina les dice que todavía no podía aceptar la oferta del príncipe, y el príncipe se da cuenta de que es inflexible. Dia le revela al príncipe en privado que el ambiente había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Al parecer, había pasado por aldea antes, cuando acababa de salir de la torre mágica. Ella le dice a la muestra que los aldeanos parecen muy cautelosos en las afueras de la aldea. Las impresiones. Le dice al jefe que obviamente hay un problema y que debería dejar que los ayude. El jefe se niega a molestar al príncipe con sus problemas, pero el príncipe dice que debería ser su decisión ayudar o no. De mala gana el jefe revela al príncipe el mayor problema de la aldea, los no muertos. Golpean a. De repente comenzaron a aparecer en las afueras del pueblo, alrededor de 1000 de ellos. El príncipe se sorprende de que esto no se haya discutido en palacio. Entonces pregunta, después del señor del territorio, aparece. Aparentemente, el señor fue cambiado recientemente. Es primo del conde Quintle, el hijo. El jefe revela que el asunto se ocultó porque la aldea es la única afectada. El príncipe sigue confundido, así que el jefe explica con más detalle en un flashback. Conde, Quintel casi había arrasado con su aldea porque no habían pagado los impuestos ese año debido a una mala cosecha. Era su hijo, el padre de Saina, quien luchó con todas sus fuerzas para evitar que esto sucediera. Desafortunadamente, era un acusado por el conde, interrogado y probablemente asesinado como resultado. Pero el conde también fue sancionado por malversación de fondos, por lo que fue destituido, y su primo lo reemplazó hace 2 años. La impresión. Considera que el nuevo señor debe estar ignorando intencionalmente la infestación de la aldea como una especie de venganza por su primo. Se ofrece a resolver el problema con el señor solo, pero el jefe se niega y revela que, de todos modos, planeaban abandonar el territorio pronto. El jefe revela que su tribu se ha mudado muchas veces en el pasado, así que no hay problema. El señor es una cosa, pero los no muertos son el problema principal. Intentaron resistir, pero ya no pudieron más. El príncipe le dice que intentar mudarse ahora será muy difícil y solo creará más problemas. Pero los aldeanos no tienen otra opción plausible, hasta que nuestro protagonista se ofrece a ayudarlos a resolver el problema de los no muertos. El jefe queda impactado. Hay más de 1000. La impresión dice que puede hacerlo. Solo necesita su cooperación. Le dice que evalúe sus opciones con mucho cuidado. Si se mudan, no hay garantía real de ingresos estables. Pero si acceden, no solo erradicará sus problemas con los no muertos, sino que también comprará su mano de obra a buen precio. El jefe pide tiempo para reflexionar. La razón por la que los aldeanos estaban tan cautelosos era porque recientemente un forastero que había entrado en su aldea se había convertido en un no muerto. El príncipe se dio cuenta de que la mayoría de los aldeanos tenían un poder de combate equivalente al de fuera de una noche activa. También observa que son naturalmente propensos a despertar auras. Decide que sería un desperdicio dejarlos bajo el control de ese estúpido señor, mientras él planea cómo usarlos. Innocent Sena cree que es una persona amable. Tras considerarlo mucho, el jefe finalmente acepta su propuesta, pero con la única condición de erradicar a todos los no muertos, lo cual es lo que el protagonista, quien fue un profesional en sus vidas anteriores, planea hacer. Los no muertos están vagando por el bosque cerca de la aldea, y el príncipe y sus guardias atacan y matan a uno de ellos. El príncipe, 11, se da cuenta de que no hay ningún mago a cargo de ellos y se pregunta quién habría sido tan tonto como para crearlos y arrojarlos allí. Pregunta si van a tratar con ellos uno por uno, pero las impresiones piensan que eso sería demasiado ineficiente. Decide reunirlos y crearlos todos a la vez. Die está asombrado. La forma más fácil habría sido usar agua bendita,
pero es demasiado cara y escasa en su reino. No la necesitan. Eso sin embargo cuando tienen un mago de sexta clase como Día. Lo importante es reunir a los muertos, así que el príncipe decide usar el mismo Isaína como cebo. Acampan ahí mismo, a plena vista. Nada podría ser más apetecible para los Estados Unidos. Más muerto que carne humana fresca servida en bandeja de plata. Preocupada, pero RMC se muestra tan indiferente como siempre. Se queja de que es demasiado peligroso para el príncipe estar aquí de noche. Pero el príncipe argumenta que necesita hacerlo él mismo. Necesita que el jefe confíe en él. Aparte de eso, sabe que si la gente de Sena se hubiera ido, ella habría. Seguramente lo siguió, y no estaba listo para perderla todavía. Se relaja un poco, y justo entonces empiezan. Mostrando, los no muertos, Sanakit. Rápidamente agarra la mano del príncipe y, de espaldas, empieza a correr, avanzando por el bosque como un guepardo. Esto sí que da miedo porque los muertos les pisan los talones, como en una película de terror. Me jodió. Se siente como si estuviera jugando a la mancha y diciendo que le ruega que deje de disfrutarlo. Una vez que se reunieron todos, el príncipe, que había estado escondido en el aire todo este tiempo, y ella lanza un hechizo de fuego, muro de fuego, sobre ellos, que los convierte en cenizas apestosas en segundos. El princeton observa que el mago no debe haber terminado su experimento, ya que los no muertos no tenían ningún hechizo defensivo. La magia había atraído a más no muertos, y el príncipe le dice a Sena que quizás tengan que repetir esto unas cuantas veces más. Quizás tenga que seguir corriendo hasta la mañana. Sena está completamente agotada. Correr toda la noche con alguien a cuestas fue difícil, incluso para una noche. Nuestro MC elogia a sus compañeros. Lo lograron. Todo el ejército de no muertos. Estimados informes, que no pudo encontrar ningún otro rastro de maná. Los no muertos tenían rastros de maná de no muertos, y llevaban armadura, no ropa de civil. Nuestro chico necesita investigar más sobre este asunto. Todos regresan a la aldea. A los aldeanos les vendría bien una bolsa de vómito. El príncipe y sus compañeros han estado corriendo entre cadáveres toda la noche, así que apestaban. Después de un baño refrescante, Día muestra la principal prueba de que el príncipe cumplió su promesa. Ahora es hora de hablar de negocios. El Che Esteve no esperaba que fuera tan rápido, pero nuestro chico era bastante impaciente. Promete encargarse también de ese señor tonto y el jefe se queda sin palabras. Nuestro MC sugiérale que le agradezca considerando su petición anterior. Nuestro chico quiere a nuestros guardaespaldas rudos que le ayuden a proteger su futuro banco. Además, paga muy bien. El Che, el agravio y el contrato están fijados. Finalmente, incluso tuvieron que derrotar a todo un ejército de no muertos, solo por este banco. Hay uno. Lo último que queda por hacer, en el palacio, en la sala de conferencias. Nuestro protagonista, con su aspecto más fresco, expone claramente sus planes sobre su banco a una sala llena de nobles. Se pregunta por qué no puede guardar el dinero en una mansión o algo así, pero el príncipe le dice que no será tan seguro. Hace referencia a lo que pasó con la concubina, un trágico incidente en el que el diablillo intrigante de un MC obviamente tuvo algo que ver, pero ahora se usa como caso de estudio para defender su argumento. ¿Menuda amenaza? El razonamiento era crear un banco seguro intocable, custodiado con seguridad de nivel nocturno, no solo para almacenar dinero, sino prestar dinero a personas capaces. Así podrían cobrar intereses. Luego el móvil preguntó sobre las consecuencias de no pagar. El príncipe le dedica una sonrisa maliciosa. ¿Qué creía que iba a pasar? Se establecería para organizar el flujo de riqueza en el reino, y luego una nueva moneda reemplazaría a las monedas de oro. Los nobles no están realmente entusiasmados con la idea de la moneda, pero están. Antes de que hubiéramos anticipado esto. Luego les dice que el sistema de mercado y la moneda actuales eran básicamente basura, mezclada con oro falso y extranjero. Promete asumir los costes y dar a la moneda valor suficiente. Al final de su presentación, la mayoría de los nobles apoyan su causa. Estaba tan contento que decidió ir antes de la conferencia y los sobornó, ¿no? Los convenció cortésmente de que se unieran a él usando algunos trucos. Finalmente, todo está listo y pueden comenzar la construcción. Después de la conferencia, dos nobles de aspecto sospechoso discuten. El conde Caín no puede permitir que el príncipe haga esto, pero Dacel, el otro noble, le recuerda su nuevo estatus como duque. Caín intenta discutir, pero Dacel le dice que si algo pasara, él sería el que estaría en problemas. Después de esconder a 1000 no muertos, no debería haber traído sus errores aquí. Caín intenta explicarlo, pero Dacel ya se ha ido. Y así, en menos de un mes, nuestro banco está terminado. Además, está ubicado en el mejor terreno de la capital, ya que el plan es establecer sucursales por todas partes. Se dice que se está extendiendo por las calles y corren rumores positivos sobre el banco. En la mansión de Diesel, está hablando con otro noble sobre el banco. Todavía confiaría más en su caja fuerte que en el banco, y la nota, entonces revela que hubo ataques recientes de ladrones a carruajes. Pero él ya lo sabía muy bien. Bueno,
Resultó que también habían intentado atacar un carruaje que transportaba billetes importantes. Qué lástima que estuvieran presentes los guardaespaldas mercenarios que les dieron una dolorosa lección. Oak no podía creer que los guardaespaldas del banco fueran poderosos ni de un usuario. Kane estaba detrás de esto y fue castigado por ello, además de ocultar la presencia de no muertos. El cabeza de toro. Un bisel comenzó a reconsiderar seriamente sus decisiones financieras y se declaró seguro. Una nueva era se está gestando en el sector financiero del reino de Ernecia. ¡Genial! Arel y su padre discuten la ciudad que planea construir en Feililla. El rey, sin embargo, le preocupa que Roll no pueda mantenerlo, si es que encuentra la manera de completarlo. El príncipe comprende la postura de su padre. Esta decisión podría ser decisiva para una tierra árida que apenas se había salvado. Es posible que la gente siga sin visitar tierras áridas, incluso después de que se hayan desarrollado. Su padre lo atrae hacia sí y le revela que, en realidad, había planeado sacarlo de allí en unos años. Nuestro protagonista interpretó: esto es como el cuidado que su padre le da, pero aún así rechaza la oferta. Ya había empezado a construir su paraíso de vida relajada. Preferiría eso a salir con unos nobles tontos cualquier día, dice, para asegurarle a su padre que su ciudad sería extraordinaria y le ruega por su confianza. Después de pensarlo un poco, el rey finalmente cede y le concede su permiso. Tenemos una impresión feliz. Con eso, que la construcción de su ciudad comienza de inmediato. Habla a sus ciudadanos y les pide comprensión. Debido a la reputación de su tecnología, artesanos talentosos ya acuden a él. ¿Listos para construir un accesorio? Zona residencial donde la gente podría vivir con tranquilidad. Necesitan un muro primero debido a los feroces monstruos, aunque los ciudadanos ya están acostumbrados. Pero para el para ciudadanos de otros lugares, esto es importante. La seguridad es lo primero. Y nuestro MC tiene la piedra perfecta para el muro, de alta calidad, por supuesto, y en abundancia. Otros señores tenían, y en el material porque carecen de la tecnología para extraerlo. Así que se lo regalaron al príncipe después de la guerra. Tal vez él pronto tendrá su propia estatua. Nuestro protagonista no está triste. Como se disparó con solo construir una ciudad, revela que en realidad quiere construir un destino turístico, como una fábrica con tantas cosas que ofrecer. No quiere simplemente vivir y enriquecerse, quiere disfrutar mientras lo hace. Pero de nuevo, paso a paso, todavía no es el momento para eso. El príncipe está cansado. Tenía terminé de revisar todo y ahora podía dejar el resto al artesano. Haz clic en el botón y boom. Habitación, apareció un portal. Saltó y reveló un búnker secreto, un lugar donde podía relajarse. Una especie de cueva para hombres. No está en el castillo porque necesitaba privacidad. Fuera de él. Emoción. Había añadido tantas cosas que la habitación ahora podía usarse como búnker de escape en caso de un asedio. Y ahora se relaja y se queda tumbado, pensando que tal vez debería estar. La próxima vez, construye uno con aguas termales. Pero esto no es suficiente para él, ya que todavía se siente muy aburrido. Quiere algo colorido, como cómics, y piensa que quizás debería empezar a pintar pronto. Decidió, para seguir adelante y hacerlo, pero su relajación se interrumpe cuando llega un mensaje urgente del palacio. En otro lugar donde un mago oscuro está lanzando un hechizo sombrío. Finalmente tiene suficientes emociones humanas negativas para lograrlo. Maldice a los bastardos que menospreciaron a su especie como él realmente. Al menos es el hechizo que tenemos. Despierta a los no muertos y los envía hacia el reino. Un soldado de la guardia nocturna los ve desde lejos. Alerta inmediatamente a los superiores. El príncipe se sienta. Lee con consternación la carta del palacio. Un gran número de no muertos ha aparecido en las fronteras noreste y sur, sobre miles de ellas. Maldita sea, justo cuando empezaba a relajarse. Aparece. Actualmente, todos los muertos de la guerra se han convertido en no muertos, ya que el número coincidía con el número de bajas. Puntos de desconexión. Que el ataque anterior debió ser solo su entrenamiento. Obviamente odia a los magos oscuros, pero es demasiado pronto para determinar quién estuvo realmente detrás de esto. El ejército de no muertos se había dividido y estaba intentando cruzar la frontera del reino y la alianza de los tres territorios. Siena sugiere enviar tropas, pero el príncipe no está seguro, ya que el palacio real aún no ha dado ninguna orden. Nuestro muchacho está enojado, ya que esta noticia había detenido su construcción en el comercio. Ordena a sus guardias personales que refuercen la seguridad y les dice que no se preocupen. Nuestro intrigante protagonista está a punto de cambiar todo esto, o aprovechar una oportunidad para obtener ganancias. En la fortaleza fronteriza del reino, los no muertos ya habían comenzado a escalar las murallas. Las defensas de los reinos están en marcha, intentando contenerlos hasta que reciban más instrucciones del castillo. En el castillo petrolero, el rey ordena la evacuación de los residentes cerca de la frontera. Me alegro de que su hijo le hubiera advertido, si no,
las cosas podrían haber sido mucho peores. 1D. Si los miembros de su consejo sugieren que soliciten ayuda al Reino Santo, Zeyanion. El Reino Santo era un país que se destacaba en el manejo de técnicas malignas como estas. Pero el reino estaba seguro de si lo ayudarían. El Reino Santo tenía esta estricta creencia y solo reconocía la existencia de los humanos. Las demás criaturas eran consideradas monstruos. El reino de Arnecia dio la bienvenida a personas de todas las razas, incluidos enanos y elfos. Esto creó un conflicto silencioso entre las naciones. La clave: no estaba seguro de qué condiciones impondrían para recibir su ayuda. Un elfo también estuvo de acuerdo con él, diciendo que podrían intentar obligar al reino a empezar a discriminar o a desterrar a otras razas. Se disuelve, para irme, pidiendo su ayuda como último recurso. Justo entonces, llega una carta de nuestro chico. Después de todo, no hace falta la ayuda del Reino Santo cuando tienen a un genio de su lado. Príncipe, flecha al rescate una vez más. Mientras estaba en el reino Mirman. Es un caos absoluto ya que los no muertos ya se habían abierto paso y habían expulsado. Los aldeanos que vivían en la frontera buscaron refugio en el palacio. El nuevo rey estaba muy angustiado y no sabía qué hacer. Después de que su padre dimitiera, aún tenía que intentar recuperar la confianza ciudadana perdida durante la guerra, y ahora esto estaba sucediendo. Ni siquiera podía. Recibió ayuda de sus aliados. No tenía otra opción. No le quedó otra opción que recurrir a solicitar ayuda al Reino Santo y aceptar sus condiciones. Cualesquiera que fueran, él lo sabía, que esto significaría que podrían interferir con los asuntos de su imperio en el futuro, pero no puede preocuparse por eso ahora. ¿Hay alguna razón por la que el Reino Santo pudiera ejercer este nivel de influencia en primer lugar? Porque son las únicas personas que hicieron la rarísima e irreemplazable agua bendita que disipa el mal como los no muertos muy fácilmente. Por eso, a cambio de su ayuda, cobran caro o imponen condiciones ridículas a otros países. En el reino de Aman-Il, se enteran de que el Imperio Mirman ya había solicitado ayuda al Reino Santo. Al rey le preocupa que, debido a la influencia del reino ereniciano y la mala relación que mantienen con el Reino Santo, ellos también podrían no ser para hacer lo mismo. Está confundido porque el reino urnesano no ha tomado ninguna medida aún. No se atreve a creer que ya hayan encontrado una solución. Una carta interrumpe entonces sus pensamientos. Para su sorpresa, el reino de Arnecia le ofrece la misma ayuda que el Reino Santo, pero a un precio mucho más barato. Esto reveló que nuestros protagonistas ya habían encontrado una forma de replicar la preciosa y rara agua bendita que estaba causando todo este alboroto. Con la ayuda de su alquimista no hace mucho tiempo, nuestro MC lo ha vuelto a hacer. El príncipe recuerda que, en su 45ª o 46ª vida, tenía, para ayudar a la mujer que reconoció haber producido en masa agua bendita. Gracias a esa experiencia, ahora puede crear agua bendita artificialmente. La única desventaja es que es menos efectiva que el agua bendita real. Se necesita mucha más para purificar a un no muerto. Pero la ventaja es que puede crear tanta como quiera, y producir su agua es igual de barato. Así que, por supuesto, la produjo en masa antes de que comenzara la invasión de los no muertos. Ahora el reino la usa para lucha contra los no muertos y está cumpliendo su función. Muy bien. Envían cartas a otras regiones afectadas, es decir, a la Alianza de los Tres Territorios y a algunas otras, y también al Reino Santo, ofreciendo ayuda a pesar de las quejas pasadas. Claro, algunos idiotas no lo creen, como el Imperio Mirman, así que el reino envía otra carta diciendo que el tercer príncipe pronto explicará su eficacia. El niño se sorprende gratamente de cuánta gente quiere verlo ahora. Muere. India está preocupada de que pueda estar poniendo en riesgo su vida privada y segura, y cree que hay algo más detrás del plan de su amo, y tenía razón. Resulta que el agonista no hacía esto por un bien mayor. En cambio, quiere que naciones enteras estén en deuda con él. Quiere inculcarles el miedo a su poder. Dinero, por supuesto. Sí, quiere su dinero al por mayor. El día de la explicación, el príncipe concede a todos los representantes de las naciones que se acercó a él y a la audiencia una vez. Se da cuenta de que el Imperio Miraman no está presente y supone que se han aliado con el Reino Santo. ¿El desgarro? Los representantes están sorprendidos de que el infame príncipe Orrel sea solo un niño. Los nobles ni siquiera notaron que el príncipe podía oír sus murmullos. Entonces se tomó su tiempo para explicar el concepto de su agua bendita. Utiliza una demostración en vivo con un no muerto real que asusta muchísimo a su público. El príncipe piensa que son unos cobardes, unos miedosos y unos sin agallas. El público, por otro lado, piensa que definitivamente no es un niño común, pues purificó por completo a un no muerto frente a ellos sin ninguna emoción en sus ojos. Finalmente pregunte por el precio total del agua bendita artificial, y es muy caro. Es barato, pero cada nación necesitaría toneladas, lo que lo encarece. Sin embargo, el príncipe les asegura que aceptará pagos futuros. En otras palabras, deuda. Desafortunadamente para ellos, nuestro protagonista solo habla de dinero y ganancias.
El representante pregunta si es similar al que hizo el Santo Reino. En realidad, el nombre oficial de su agua bendita artificial es neutralizadores artificiales de maná. El príncipe le asegura que los ingredientes y las técnicas de producción son completamente diferentes, aunque el efecto es similar. Luego promete proporcionar la cantidad que cada nación necesite, siempre y cuando puedan devolverlos en su totalidad, por supuesto. En el archiduchy de Chehapan, la batalla contra los no muertos está afectando gravemente a los soldados. Sin embargo, todo cambia cuando llega el agua bendita del reino de Aurnesia, y se sorprenden de la cantidad recibida. Rápidamente la usan para cambiar el curso de la batalla a su favor. El comandante estaba verdaderamente agradecido con un príncipe al que ni siquiera conocía. Aparte de el Imperio Miraman, todas las demás naciones afectadas usan el agua bendita del príncipe de diferentes maneras para erradicar a los no muertos. Algunas usan magos, otros por orden del príncipe Flecha. Usa flechas llenas de agua para atacar desde un ataque aéreo. Distancia lejana para mayor seguridad. Una vez que terminan, el bosque, una vez plagado de no muertos, parece casi demasiado limpio y sagrado. Esta noche, nuestro mago oscuro favorito, responsable directo de la creación de los no muertos, está furioso con el príncipe Flecha por aniquilar por completo a su ejército de no muertos. Ya podría haber conseguido todo lo que quería. Destruyó. Que ni siquiera el Reino Santo tenía el poder suficiente para lograr esto. Jure, castiga la torre mágica y trae la era de la Iglesia Oscura. Buena suerte con ese hombre. De vuelta en F. Ilia, Asa informa al príncipe que los no muertos restantes parecen estar regresando a su amo. Nuestro chico se da cuenta de que el mago oscuro intenta prolongar su vida usándolos como escudos. También le habla de las cartas de protesta del Reino Santo, pero él le dice que las ignore por completo. Él le pregunta de su opinión y ella le dice que cree que será mejor si atrapan al culpable a tiempo. Ella descifra que podría ser un poderoso mago de séptima clase el que está detrás de esto, pero aún así alcanzará su límite y será atrapado. Será una batalla durísima. La diferencia indica que quedarse sentado podría ser un desperdicio, ¿verdad? Al fondo, campo de batalla, el mago oscuro aparece en medio de una batalla con los no muertos. Los soldados centran su ataque en él, pero no hay rival para su magia. El mago oscuro se da cuenta de que podría estar llegando al límite de maná negativo que su cuerpo puede soportar. Decide retirarse por ahora y envía un veneno masivo nube para garantizar su escape. Se apresura a regresar a su cabaña para tomar lo esencial y salir, solo para encontrarse con una figura aterradora. El príncipe Flecha, listo para castigar a un mago travieso. El señor el parque podría estar aterrorizado. RMC está decepcionado. Gracias a los soldados, fue bastante fácil predecir su escondite. El príncipe esperaba para encontrar información útil sobre el sistema de magia oscura, pero no la encontró. Sin embargo, esa fue solo una parte de la razón por la que vino en persona. También quería saber qué demonios le dio al señor mago oscuro la audacia de no solo despertar a cientos de no muertos, sino también atacar y aterrorizar a todos. Nuestro chico está furioso. El mago oscuro intenta atacar, pero antes, o puede lanzar un hechizo, ya está en el suelo. Y los nudillos del príncipe Aril le duelen un poco. Mayor. Al igual que los humanos, al ser sacudidos, pierden su capacidad de concentrarse y usar magia. El príncipe deduce que su plan era reclutar un ejército de no muertos y atacar los países vecinos. ¡Qué idea tan inmadura y estúpida! El mago, que sigue en el suelo, se siente insultado, pero nuestro MC lo humilla aún más, asumiendo que su plan tenía 6. ¿Qué habría hecho después? Grosero sobre ¿una nación de cadáveres? Eso es triste y vacío. El mago maldice al MC por arruinar su plan. El príncipe responde que solo cuando algo no sale como uno quiere, la culpa es de otro. Dice que fue un tonto por pensar que había una razón inteligente detrás de todo esto. Y es una. Además de darle al señor mago oscuro un final humillante y doloroso por todos los problemas que causó. El mago oscuro se niega a rendirse sin luchar, y un velorio. Su mayor no muerto comienza a luchar por él. Nuestro príncipe está asqueado. El no muerto es un zombi hecho con partes de poderosos soldados muertos cuidadosamente seleccionados. Es como Frankenstein otra vez. El príncipe piensa en cómo exterminarlo, pero no quiere ensuciarse las manos. Jurenza es gente real. Tiene una idea excelente. Usa magia para purificar al zombi. El mago oscuro no podía creer lo que el chico tenía frente a él. Acaba de usar una magia sagrada para la misma prueba del Reino Santo. El príncipe no entiende por qué. Está tan alterado que ni siquiera es exactamente purificación, y es menos potente que el original. Quizás estos STS. La pantalla destruye por completo la confianza del mago oscuro. Recurre a la mendicidad y al soborno. El príncipe piensa. Está haciendo ruido y le está dando hambre. Seguro que todos sabemos cómo termina esto. Una vez que los soldados que perseguían al mago oscuro finalmente llegan a la cabaña, ven un cuerpo brutalmente mutilado y una nota que dice que fue asesinado por la línea pasada.
Pero, ¿qué demonios? Ni siquiera saben si estar felices o aterrorizados. La fuerza de subyugación, compuesta por soldados de diferentes naciones, había triunfado sobre el mago oscuro. Por supuesto, no podían revelar al público lo que el misterioso profesional de vidas pasadas había hecho si querían que los niños durmieran por la noche. Por fin vuelve a la normalidad. Incluso con la construcción de la ciudad, el príncipe sigue decepcionado por no haber podido obtener información sobre la iglesia oscura. Tras extraer los recuerdos del mago oscuro, decide que cuando llegue a ese río, sabrá cómo cruzarlo, y se pregunta si debería holgazanear de nuevo hoy como siempre. En el Zeian, en el Reino Santo, el sumo sacerdote Pelsenes, furioso, afirma que el príncipe Arel y su pueblo están falsificando la gracia de su dios. Se dirige a la misma prueba, Nilvania, y ella lo apaga inmediatamente. Por ahora, su postura es priorizar la vida de las personas, por lo que ella le ordena que deje de hacer cosas que no tienen sentido. Han pasado 2764 años desde el incidente de los no muertos, y algunas cosas han cambiado. Nuestro hijo ya tiene 17 años, prácticamente es un hombre, porque yo lo logré. Hay que revisarlo, sobre todo después de hacer algo así. A veces, y ahora tiene un bebé. Los enanos están intentando fundir titanio. De todos estos cambios, el más importante es que finalmente se completó un tercio de la ciudad de los sueños del príncipe. Es perfecta, y a los nuevos residentes también les gusta. Están muy agradecidos con el príncipe y eso lo hace sentir recompensado. Luego se va a empezar a planear su próximo plan genial. La fiesta de inauguración de la casa. Aso quedó más que sorprendida cuando se enteró del plan de su empleador de organizar una fiesta, tanto que tuvo que comprobar si se sentía bien. No hay, de ninguna manera, el chico que ella había llegado a conocer, alguien que odiaba a los nobles y las fiestas sociales, en realidad estaba planeando organizar una. Él le dice que deje de reaccionar exageradamente, ya que solo quería que el público supiera que Celia ya no era la tierra congelada del varón de inmediato, para atraer más visitantes en el futuro. Incluso si la gente no estaba interesada en la ciudad, seguramente estarían interesados en el infame tercer príncipe. Asa lo entiende, pero el príncipe necesita su ayuda para promocionar el banquete. Aparte de ella, no tenía a nadie más con experiencia en organizar fiestas. Todos sus demás trabajadores estaban para la gente común o introvertidos. Su nobleza seguramente sería útil a la hora de tomar decisiones relacionadas con este asunto. Ella le dice que no se preocupe, ya que cree que asistirán muchos nobles influyentes. Pero cuando él pregunta por la asistencia de su padre, ella promete prepararlo incluso si tiene que arriesgar su vida. Nuestro protagonista le ruega que no llegue tan lejos, pero ella insiste. El príncipe es infligido sobre a quién invitar. Necesita seleccionar cuidadosamente una mezcla de gente rica y común. Obtiene, frustrado, decide invitar a todos. Y con eso se soluciona el problema. Los nobles apenas podían creerlo. El príncipe, normalmente rodeado de misterio y que nunca aparecía, los estaba invitando a una fiesta. Debía ser algún error. Siempre había puesto excusas en el pasado, y los nobles lo excusaron porque nació débil. Esta es una invitación a la que sin duda no pueden dejar de asistir. Es una verdadera. Mamá está encantada con la noticia y su padre promete hacer tiempo. Su fiesta fue la comidilla de todo el reino. Fue mucho trabajo, pero el príncipe empieza a esperar con ilusión su fiesta. El día del banquete, el guardia de la puerta apenas podía creer que tanta gente importante cruzara las puertas de una tierra antaño, árida y olvidada. Habían llegado tan temprano que era obvio que estaban interesados en las huellas. Le ordena a su compañero atender a los invitados. Los nobles invitados están muy sorprendidos por lo mucho que la ciudad había más limpio y completado. Entonces, un noble en particular está asombrado. Aún siente que el frío terrible sería insoportable por muy bonita que sea la ciudad. Imaginen su espectáculo. Cuando baja de su carruaje, siente tanto calor en el aire que algunos nobles empiezan a desvestirse un poco. Sí, el príncipe, de alguna manera, había encontrado la manera de calentar a todo el pueblo. Se imagina la cara que pondrán cuando les revele cómo lo logró. ¡Qué emocionante! Debería terminar. Está concluyendo todo lo referente a la fiesta, y el príncipe está agradecido. Ella le pregunta si está seguro de la ubicación, y él responde afirmativamente. Me lo dice. Ella necesita ir a descansar y prepararse para el banquete ella misma. La impacta como una bala perdida. Al parecer, nuestro chico había olvidado decirle eso. Ella también debía asistir al banquete, al igual que sus demás acompañantes. No aparece preparada en la diapositiva. Pero no hay de qué preocuparse, porque, mientras nuestros muchachos la cubrían, con un chasquido de sus dedos, es un compañero desde atrás, y arrástrala lejos. Aparece otro personaje y le informa sobre el círculo mágico. Genial, su familia está aquí. Había enviado invitaciones a todos sus familiares, pero solo sus padres aceptaron asistir. De todas formas, solo lo hizo por cortesía. Llegó, en el círculo, tal como, aparece mamá,
Se reúnen y ella les informa. Le dice que su padre también viene de camino. Normalmente, el rey nunca haría un viaje tan largo, ni siquiera por un hijo, pero hizo una excepción con el príncipe Airil. Esa noche, llega la hora de la fiesta. Los invitados están. Se establece que el lugar elegido para el evento será la plaza de la ciudad. Normalmente está en jardines si tuviera que estar al aire libre, pero allí, no había nada allí. Los nobles están. Ya estamos cotilleando. Esto es cuando de repente toda la plaza se ilumina como si fuera de día. Están asombrados por lo que acaba de pasar, pero no se desanimen, amigos, porque esto es solo el principio. Mientras tanto, nuestro joven príncipe luce muy fresco mientras se prepara para unirse al banquete. Senna, Asa y Día se reúnen con él, luciendo guapísimo. El príncipe los halaga a todos, y todos se unen al banquete. De vuelta en la fiesta, los invitados ya han comenzado a cenar, y la comida preparada por el príncipe es de alta calidad, como se esperaba, empezando a preguntarse cuándo va a aparecer. Sucede algo asombroso. La fuente que está en el centro de la plaza, de repente se divide en 4.